buenas noches. Estamos en directo en Canarias al Día. Es el momento de analizar la actualidad y créanme que tenemos un programa cargado de contenidos en el que vamos a estar en varias islas y sobre todo hablando de asuntos delicados y que seguramente le interesen. Como siempre, acompañados por Óscar Martín, periodista de Onda Cero Canarias. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Buenas noches a todos. Bueno, como te decía y como les decía a los espectadores, hay muchos asuntos delicados que vamos a tratar. Vamos a empezar hablando con esa noticia que saltaba en las últimas horas de esa denuncia presentada por 12 migrantes menores que denuncian haber sido maltratados en un centro de acogida de Gran Canaria, en concreto de Tafira, en la capital Gran Canaria, un centro gestionado por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI. El Gobierno de Canarias rápidamente ha activado un protocolo y ha realizado una inspección para elaborar un informe en el que concluye que no existen indicios de esos supuestos malos tratos que en cualquier caso investiga ya la Fiscalía. Sí, en un informe, una investigación interna por parte del Gobierno autónomo. Ese informe durante las últimas horas fue, como dice, trasladado, remitido a la Fiscalía, que bueno, parece que ha iniciado esa investigación. Ahí, bueno, pues en ese centro de la capital Gran Canaria de Tafira, bueno, hubo una fuga al parecer de 20 menores. Habría que ver el resto, si están en paradero desconocido o no. Parece ser que hubo un problema de convivencia y algunos altercados que desde luego puso el foco de la Administración. Habrá foco por parte de la Fiscalía. Es un asunto tremendamente delicado, preocupante porque estamos hablando en este caso, como decía, de menores migrantes. Bueno, vamos a hablar precisamente con Sandra Rodríguez, que es la directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, a quien ya saludamos en directo a esta hora de la noche. Sandra, muy buenas noches, gracias por atendernos. Muy buenas noches, un placer. Nos gustaría que nos pueda actualizar la información. ¿Cuál es la situación a esta hora? ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno de Canarias una vez que se entera de esa denuncia presentada por 12 menores migrantes de este centro de Tafira? ¿Y a qué conclusiones han llegado y en qué consiste ese informe que han trasladado a la Fiscalía? Evidentemente el expediente continúa vivo. Ante la información que nos llegó y saltó a los medios de comunicación, que nos llegó además el sábado en la tarde-noche y que fue publicada por un medio de comunicación en la mañana del domingo, además de tener conocimiento de que se había puesto la denuncia por parte de la entidad de la fuga de estos menores, por parte de quien les habla y de todo el equipo de la Dirección General, lo que hicimos fue indicar al equipo técnico que se personara en el dispositivo, en el centro en este caso, para recabar toda la información de la mano de los menores que allí se encuentran acogidos y en especial de 8 de los menores que se fugaron pero que han retornado voluntariamente al centro, así como de todo el personal que presta sus servicios en este centro de menores. La mañana de ayer se culmina un primer expediente que lo que concluye es que en primer lugar es necesario por un lado continuar con la propuesta que ya el equipo técnico había puesto en marcha la semana pasada y que es lo que propicia el que los menores se dieran a la fuga, que era el traslado de menores a otros dispositivos por considerar que la situación de convivencia se había enturbiado a lo largo de la semana, puesto que la entidad nos había estado remitiendo una serie de informes y de sucesos que se habían producido a lo largo de los días y que el equipo técnico entiende y plantea que debe de procederse no solo al traslado a otros centros que tenemos en Gran Canaria, sino también a la separación de 8 de los menores. Con una finalidad, el que se trabaje con ellos de manera individualizada, teniendo en cuenta las circunstancias que están viviendo en estos momentos. No podemos olvidar que estamos hablando de menores que traen pues una mochila ya fruto de ese trayecto, de esa travesía y de todo lo que han vivido a lo largo de su corta vida y que hace que se complique en muchas ocasiones el trabajo con ellos, o más que complicar el trabajo con ellos, el que sea necesario trabajar con ellos de otra manera y sobre todo poner a disposición todos los medios de los que dispone la Dirección General para conseguir pues encauzar el trabajo, encauzar ese plan educativo individualizado que se va llevando con ellos y el que de alguna manera se pueda continuar en su integración total en la sociedad, que es el objetivo que se sigue. Sobre los supuestos malos tratos denunciados, Sandra, sobre los supuestos malos tratos denunciados, ¿a qué conclusiones han llegado? ¿Y en qué se basan esas conclusiones?
A ver, las pesquisas que se llevaron a cabo en la mañana del domingo y la información que se ha recabado en la mañana de ayer y a lo largo del día de hoy, no podemos concluir en ese sentido, puesto que, entre otras cosas, nosotros nos enteramos de esa denuncia presentada por los menores, precisamente por los medios de comunicación. Es algo que llama la atención, que unos menores tutelados presenten una denuncia y que no se comunique a quien tutela a estos menores en estos momentos, que es el Gobierno de Canarias. En este sentido, el equipo técnico lo que sí traslada es una preocupación por los menores que han retornado al centro, puesto que verbalizan y además muestran amenazas de las que están siendo objeto por parte de menores que aún se encuentran fuera del centro. Es más, en la mañana de ayer uno de los menores procedió a presentar una denuncia a otro de los compañeros que estaban siendo acogidos en este centro por amenazas y bueno, por el miedo que tiene, en cuanto incluso le verbaliza el no querer salir del centro por miedo a represalias o a cualquier a que pueda cumplir esas amenazas que está trasladando. Yo sí te puedo adelantar que es cierto que se ha concluido una primera fase de ese informe o de este informe preliminar, en el que el equipo técnico, como te decía, plantea el que es necesario avanzar en el traslado de menores del centro en concreto a otros dispositivos, en el que se reúna todo aquello y se ponga todas las herramientas y todos los recursos de la Dirección General para trabajar y avanzar en la integración de los mismos. Y por otro lado, también se concluye en la necesidad de reforzar la protección de estos menores por parte del centro para garantizar la seguridad de los mismos. Al mismo tiempo, se comunica la necesidad de dar traslado a la Fiscalía de Menores, a la Fiscalía de Extranjería, de los hechos acontecidos y de la información recabada en la mañana del domingo, y a lo largo de la mañana del lunes las últimas acciones que se llevaron a cabo al haberse manifestado por algunos de los menores, y el que uno de ellos procediera a denunciar esas amenazas de las que está siendo objeto. Sí te puedo decir además que en la tarde de hoy hemos seguido trabajando, como no puede ser de otra manera, recabando aún más información, y mañana vamos a proceder a personarnos ante la Policía Canaria para pedir, que además sabes que es quien tiene la competencia para trabajar con menores y con quienes tenemos una relación muy estrecha, para pedir el amparo, el acompañamiento, el auxilio, como lo queramos llamar, para que de alguna manera nos acompañe, puesto que hemos recibido un correo de una entidad que manifiesta saber dónde se encuentran los menores, y que entendemos que, en primer lugar, esos menores, si sabe dónde se encuentran, siendo además menores que están en desamparo, siendo además menores que han sido fugados y están fugados, y que además está denunciado su fuga, no entendemos por qué no se han puesto ya a disposición policial. Y por otro lado, ante esa situación y ante el correo que hemos recibido, le hemos dado parte tanto a la Fiscalía, y mañana se procederá a dar parte y pedir, como te decía, el amparo y el acompañamiento de la Policía Canaria. Sí. Señora Rodríguez, muy rápidamente, ha dicho, hay un asunto que a mí me llama también poderosamente la atención, ha dicho que su gobierno se enteró por los medios de comunicación de esa denuncia presentada por varios menores. ¿Quién tenía que haberle informado a usted, por ejemplo, como directora general? Hombre, yo entiendo que si unos menores tutelados, además fugados en este caso, yo entiendo que se podía haber comunicado, en primer lugar, por la propia entidad o por las propias personas que acompañaron a estos menores, o en el propio juzgado, haber por lo menos llamado. Cuando un menor se persona a denunciar hechos tan graves como este, un padre y una madre evidentemente están a su lado, y en este caso a quien le corresponde ejercer de padre o madre es al Gobierno de Canarias, y en ese sentido pues tengo que lamentar que no nos comunicaron absolutamente nada y que nos enteramos por los medios de comunicación. ¿Va a actuar el gobierno? Nos llama la atención. ¿Va a actuar el gobierno, usted como directora general, sobre esa fundación, la Fundación Respuesta Social 21 de Tafira? Porque entiendo además también, deduzco que esta fundación, que son los responsables del centro, les habrá informado puntualmente de esos problemas de convivencia, de altercado y de las fugas de los menores. Entiendo, ¿no?
Efectivamente, es más, todos los hechos acontecidos a lo largo de la semana pasada fueron comunicados diariamente por la entidad a la Dirección General, en este caso al equipo técnico de Las Palmas, y en base precisamente a esos informes que remitieron es por lo que se produce la propuesta, se concluye con la propuesta el viernes por parte del equipo técnico de la necesidad del traslado de estos menores que en un momento determinado comienzan a generar problemas de convivencia dentro del centro. Sandra, quien escuche el nombre de esta fundación, de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, podrá recordar y reconocer a esta fundación como una de las fundaciones que está siendo investigada, en concreto 4 de sus directivos o de sus directores, por su negligente gestión, en principio, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, administración desleal y falsear documento mercantil en 3 centros de Gran Canaria y 2 de Lanzarote. Así incluso ha trascendido en las últimas horas a raíz de estos acontecimientos. Recordando esto, con estos antecedentes, la pregunta que uno se puede hacer es ¿por qué esta fundación, con estos indicios que están generando ya esas investigaciones, sigue gestionando por parte del Gobierno de Canarias centros de acogida de menores tutelados? No se puede hacer nada, no se puede apartar a esta fundación de esa gestión. Ese proceso judicial que comentas, evidentemente, no lleva al trato, o no se está planteando en la mala gestión con respecto al trato, sino a determinados trabajadores respecto a la malversación y al mal uso de los fondos de la propia entidad. Porque todo lo que tenía, la información que tengo, porque evidentemente sabes que eso es de la legislatura pasada, que me he encontrado además que no puedo acceder a más información que la que a lo mejor incluso tú me acabas de dar hasta más información de la que he tenido acceso, puesto que está declarado el secreto de sumario. Lo que sí te puedo decir es que toda la documentación que ha sido, toda la información que ha sido requerida por la justicia ha sido entregada en tiempo y forma por la Dirección General, y quiero entender que si en algún momento esta entidad hubiera cometido algunas de las acciones que ahora mismo han saltado a los medios de comunicación y que han sido denunciados y que supuestamente dicen estos menores de los que han sido objeto, quiero pensar que en todo momento en la anterior legislatura se hubiese actuado de la misma manera que hemos actuado en estos momentos, habiendo de inmediato expediente y actuando de inmediato como lo hemos hecho, personándonos al día siguiente de tener la información en el propio centro y de seguir recabando toda la documentación, poniéndonos a disposición de Fiscalía y sobre todo velando, como te decía, por el interés superior del menor. Porque entiendo que a usted no le consta que eso se haya hecho en la anterior legislatura. Supongo que al llegar ahí, al ponerse al día, sabrá si se ha remitido esa documentación en su momento, cuando fue solicitada o no. ¿O habrá habido esa cooperación? Sí, la documentación fue solicitada y entregada en tiempo y forma, tanto a finales de la legislatura pasada, porque si no recuerdo mal, esto es algo que salta en los últimos meses de la legislatura, y sí te puedo decir que en lo que yo estoy aquí también se nos ha requerido documentación que ha sido presentada. Sé que está, como te digo, el secreto de sumario y que más allá de esa información no te puedo dar más. Y que tiene que ver más con lo que tú has planteado, un tema de malversación por parte de determinados trabajadores y que entiendo que la propia entidad está defendiéndose con los mismos. Pero ahí ya se me escapan muchos datos. Sandra Rodríguez, de verdad, muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias por habernos atendido y muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Óscar, bueno, al final un asunto delicado, nos ha dado algunas claves importantes, sobre todo ese hecho de que se hayan enterado por los medios de comunicación. Tú insistías en preguntar eso, y también, bueno, pues digamos, informaciones de última hora de hoy. Se va a reforzar la protección de los menores. 8 ya han regresado al centro y también han decidido personarse en la Policía Canaria para pedir el auxilio de este cuerpo de seguridad. Sí, sin duda. Yo creo que es una novedad que aporta esta hora de la noche el hecho de que el Gobierno, como dice, se persone en esa causa, en este caso en la investigación por parte de la policía, porque además también, como saben, la Fiscalía, después de recibir ese informe por parte de la Dirección General del Menor, de la Protección al Menor y de la Infancia del Gobierno, va a iniciar esa investigación. Es un asunto complejo, delicado, hay que estar muy atentos, por tanto, a partir de ahora, el recorrido que tiene en el ámbito judicial. Desde luego, a mí me llama poderosamente la atención. Yo creo que por eso le preguntaba el papel, si van a actuar en consecuencia, ¿no?, por parte de esa fundación, de
dudosa reputación Sin duda, en ¿no? cuanto a la gestión por los antecedentes judiciales, o ese antecedentes judiciales del que cuenta, aunque es verdad que la propia Sandra Rodríguez ha dicho que bueno, que sí que es verdad que la fundación que está al frente de este centro de Tafira informó de esos problemas de convivencia, los altercados y esas fugas de los menores, pero bueno, es un asunto tremendamente complejo. Ya saben que además también yo espero, confío en que se refuercen los protocolos de inspección con el resto de centros de acogida de menores migrantes que dependen, tutelados, que dependen de la comunidad autónoma. Por cierto, en las últimas horas, el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, ha pedido precisamente al Gobierno de Canarias un aumento de las inspecciones en los centros de acogida donde se están detectando casos de menores con adultos y una mejor asistencia letrada a los menores migrantes que llegan a las costas canarias procedentes del continente africano. Lo ha dicho hoy, repito, el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán. El problema es que no hay recursos para realizar esas inspecciones, faltan profesionales, es muy difícil y al final... por ejemplo, el propio Alfonso Cabello, el viceconsejero del Gobierno de Canarias, de Presidencia, si no me equivoco, Sí, el Óscar, viceconsejero de la Presidencia, portavoz del Gobierno, sí. ha reconocido, yo lo leía en una información de Diario de Avisos, que el incremento de la llegada de menores migrantes de los últimos meses ha sobrepasado la capacidad inspectora de los distintos recursos abiertos. Es decir, que ni siquiera tenemos recursos suficientes para poder inspeccionar estos centros, con lo cual al final es muy complicado. Es verdad, insisto, que el informe en esa primera fase, como ha relatado Sandra Rodríguez, no hay indicios de esos supuestos malos tratos. También es verdad que es complicado poder demostrar esos malos tratos cuando ya han pasado los días, y recordemos que lo que se aseguraba en ese periódico en el que se publica la primera información, que fue el Canarias 7, si no me equivoco, es que uno de los chicos recibió golpes fuertes por parte del director mientras lo sujetaba otro empleado, y al escuchar sus gritos, varios menores rompieron la puerta para acceder a la habitación donde sucedieron los hechos. Esto es uno de los hechos denunciados, de los varios hechos, insisto, denunciados, que ahora tendrá que investigar la Fiscalía, que evidentemente sí que tiene o debería tener más recursos para llegar hasta el final. Sin lugar a dudas, hay un hecho también, en este caso lo reconocía el propio Alfonso Cabello, el viceconsejero de la Presidencia, este pasado lunes, ayer, tras la reunión del Consejo de Gobierno, cuando se le planteaba este asunto, donde además avanzaba que ya se estaba ultimando su informe, que se iba a dar traslado a la Fiscalía. Quiero además aplaudir una decisión rápida que ha hecho la propia Sandra Rodríguez durante los últimos meses, una vez asumía el cargo al frente de la Dirección General del Menor de la Comunidad Autónoma, que iniciaba, ya era hora, iniciaba ese proceso, ese protocolo con la Fiscalía de Extranjería de Santa Cruz de Tenerife para avanzar y acelerar los pasos para detectar de manera rápida qué es lo que se estaba pidiendo o exigiendo las edades, en este caso los migrantes, para detectar o desde luego, efectivamente, en este caso, bueno, determinar si eran menores o eran adultos, repito, los que, bueno, esas personas, esos jóvenes que iban llegando a las costas canarias en embarcaciones. Recordemos que la competencia para la tutela de los menores es del Gobierno de Canarias, pero para los adultos, en este caso, quien es competente, evidentemente, es el Gobierno central. De ahí la importancia de poder averiguar la edad de muchos menores. Se ha demostrado que en algunos casos ha habido personas migrantes que, siendo adultos, han ocupado centros para menores y al revés, menores que no han sido acogidos o tutelados por el Gobierno de Canarias porque no se conocía su edad. Bueno, vamos a continuar con otro asunto delicado también en la isla de Gran Canaria. Creo que vean este titular que publicaba La Provincia. Detenido en Arucas un profesor por agredir sexualmente a un menor. El arrestado da clases particulares de inglés en su domicilio particular donde ocurrieron los hechos. Fue la madre del menor la que denunció ante la Guardia Civil a mediados de noviembre. Óscar, un asunto también delicado, un asunto que se está investigando, pero sí que es verdad que aquí ha habido incluso una detención de este profesor de clases particulares de inglés. Sí, lo que conocíamos ayer durante las últimas horas después de este caso tremendo en Arucas, en Gran Canaria, es que el juzgado de primera instancia, es la novedad, el juzgado de primera instancia, instrucción número 2 de Arucas en Gran Canaria, dejaba en este caso en libertad provisional sin fianza a este hombre, como decías, acusado de presuntamente cometer una agresión sexual a un menor de 16 años. Esta decisión adoptada por el tribunal se hacía después de tomar declaración al hombre, al que se le imputa un delito de agresión sexual con penetración a una menor de 16 años, según confirmaba el TSJ, es decir, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Hablando de hechos bastante graves, en este caso, muy graves. Hablamos de un hombre de unos 49 años exactamente, fue detenido el pasado 25 de noviembre, en este caso por agentes de la Guardia Civil, después de que la madre del menor interpusiera una denuncia ante la sospecha de que este docente o este profesor particular de inglés de su hija lo hubiera agredido sexualmente. Tras la denuncia, los agentes de la Guardia Civil abrieron esa investigación en la que se incluyeron varias entradas y registros en su domicilio con el fin de recabar toda la información necesaria en relación a los hechos. Actualmente la Guardia Civil, según hemos podido conocer, continúa recogiendo información en la investigación que, insisto, se mantiene
mantiene abierta, pese a que, en este caso, el juzgado que instruye el caso, bueno, pues lo dejaba en libertad provisional, repito, a este hombre acusado de agredir sexualmente a nada más y nada menos que una joven de 16 años en Arucas, en Gran Canaria. Bueno, un asunto delicado que se tiene que investigar, libertad provisional, con cargos en este caso para el detenido. Y bueno, nosotros por supuesto pendientes de cómo se desarrolla esta investigación, que ha generado bastante, obviamente, bueno, pues suspicacias e indignación en torno a la figura de este profesor y a su entorno, lógicamente, de otras personas que han podido tener relaciones con él. Bueno, nosotros, insisto, vamos a hacer un seguimiento de esta cuestión, pero nos vamos a quedar en Gran Canaria porque, en este caso, en el municipio de Santa Brígida, se están provocando una situación muy tensa entre los agentes de la policía local y el propio ayuntamiento. Bueno, vean este titular porque es importante, además, si tenemos en cuenta el contexto en el que nos encontramos a las puertas de la campaña navideña, cuando tradicionalmente suele aumentar la delincuencia y cuando tradicionalmente, pues una cosa por la otra, suele ser necesario aumentar también los recursos de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Santa Brígida debe 160.000 euros por 8 meses de horas extras a la policía local. Los agentes han decidido limitarse al horario laboral regular, lo que ocasionará, según el periódico Canal 7, una disminución ocasional de la seguridad en el municipio. Insisto, grave que un ayuntamiento le deba 160.000 euros en horas extras a la policía local, Óscar, pero sobre todo grave que esto va a tener unas consecuencias, y es que ahora los agentes han dicho, bueno, pues ya no voy a hacer más horas extras, y eso, en una época como la navideña, puede ser un palo, en este caso, para la seguridad del municipio. Y además, a las puertas de la Navidad, como decía, se va a limitar el horario regular, es lo que denuncian en este caso los sindicatos policiales de este municipio de Gran Canaria, pero no es un hecho aislado. Esto ha venido ocurriendo en otros municipios, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, en el municipio de La Laguna. Ocurrió recientemente en el anterior mandato, en el gobierno de Nueva Canaria, Coalición Canaria, en Telde, donde debían horas extras a los funcionarios locales de seguridad, a la policía local, además coincidiendo con alguna celebración, algún evento importante en aquella época, recuerdo, en Telde, donde era necesario disponer con gran parte de la totalidad de la plantilla, y de hecho el propio ayuntamiento de Telde tuvo que recurrir a la seguridad privada, a vigilantes de seguridad privada, porque no podían contar con los efectivos necesarios, porque bueno, no querían hacer más horas extras porque se les debía una cantidad de dinero. Repito, no solamente ocurre en Santa Brígida, también en otros municipios. ¿Y qué es lo grave? ¿Qué es lo preocupante? Que se añade, como hemos contado históricamente, al tremendo déficit en cuanto a agentes en los ayuntamientos, en cuanto al número de agentes en los municipios de Canarias, un déficit histórico en esta comunidad, y además también donde no se convocan plazas, en este caso concursos públicos, para que vayan accediendo un mayor número de agentes al cuerpo local de seguridad. Esto es un asunto, una prioridad que tienen que resolver los ayuntamientos porque tienen sus consecuencias en la seguridad de cada uno de los vecinos de determinados municipios. Claro, pero al final eso lo que demuestra es la falta de recursos que tienen las policías locales, y recordemos la polémica que hubo con la tramitación a última hora de la ley de policías locales de Canarias, que al final, bueno, pues plantea dejar en manos de los propios, toda la competencia en manos de los ayuntamientos. Esto es algo que molesta y tienen, bueno, le genera la mosca detrás de la oreja. ¿A la FECAN? Claro, a la FECAN, entre otras cosas, porque, o en este caso a los propios agentes y representantes de la policía local, porque consideran que al final, si los propios ayuntamientos, que son los que no están dotando de recursos a los agentes, son los que van a tener la gestión directa, pues al final ahí, bueno, pues sí, pueden seguir aumentando su precariedad, ¿no? Sí, en este caso, bueno, piden mayor financiación, piden mayor amparo, de hecho, los propios ayuntamientos. Esto es un asunto que, si no me equivoco, se ha tratado también en la Federación Canaria de Municipios, cuya presidenta es Mari Brito, que ha trasladado su preocupación. Pero repito, es un problema enquistado en el tiempo que tienen los ayuntamientos en cuanto al número de recursos, medios materiales, medios humanos, que constantemente están denunciando, y además cuando llegan a situaciones límites, como por ejemplo la Navidad o en épocas de carnavales en algunos municipios de esta comunidad autónoma. Bueno, continuamos en Gran Canaria, porque lo cierto es que en alguna ocasión aquí hemos hablado e insistido en ese galardón tan reconocido cuando se tienen pues una parte importante de tu territorio ligada al mar, como es el caso del archipiélago de Canarias, como es la bandera azul de las playas, un distintivo medioambiental en el que, bueno, se valoran una serie de criterios y que se otorgan en base a criterios, insisto, medioambientales, pero también de comodidad de cara a los usuarios y de cuestiones como la accesibilidad a las playas. Pues bien, uno de los municipios que ha perdido una bandera azul pues tradicional y muy importante es el de Las Palmas de Gran Canaria, con la playa de Las Canteras. La playa
playa de las Canteras, además, ha sufrido en los últimos tiempos diferentes episodios de vertidos que han puesto en duda la calidad del agua de la principal playa de la capital Gran Canaria. Lo cierto es que en este ejercicio Las Palmas de Gran Canaria no tiene bandera azul. ¿Y qué es lo curioso? Bueno, pues que el ayuntamiento ha decidido renunciar a este distintivo. Vean lo que dice el periódico La Provincia. Las Palmas de Gran Canaria renuncia a pedir la bandera azul para las canteras. El gobierno local rechaza una moción que presentó el Partido Popular para crear un plan de actuación que mejore la situación de la playa y su entorno. Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, que es el concejal responsable, ha dicho que renuncian porque quien otorga este galardón es una entidad privada no acreditada ni controlada por ninguna organización nacional e internacional. Y señaló que hay un montón de comunidades que han renunciado a ella por entender que es más un instrumento de marketing que de protección ambiental. Hay que decir que este galardón se creó en Francia en 1985 y es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental con respecto a diferentes criterios. Es verdad que hay lugares que han decidido renunciar a este galardón o a este distintivo por diferentes motivos, pero también es verdad que la pregunta que yo creo que todos nos hacemos es si Pedro Quevedo hubiera renunciado a este galardón, si esta fundación hubiera decidido entregárselo a la playa de las Canteras, si en aquel momento Pedro Quevedo hubiera dicho no, yo no quiero esto porque esto es marketing, o lo hubiera aceptado y hoy no estaríamos hablando de esta noticia. Óscar, no sé si esto es una pataleta de Pedro Quevedo y del ayuntamiento porque no les han dado la bandera azul o si realmente tienen motivos para decir, oye, pues yo ya qué tal, no, de perdidos no quiero ya no creo que el resto de alcaldes, de concejales de los distintos municipios de Canarias coincidan con el señor Pedro Quevedo, ¿no? Pues poniendo en duda el prestigio que pueda tener, en este caso a la hora de conceder o reconocer a las playas, la calidad de las playas a esa empresa, porque los municipios de Canarias que mantienen, que trabajan, que se esfuerzan para mantener la bandera azul, es un estandarte importante para reconocer la calidad de sus playas y de hecho ese reconocimiento lo venden turísticamente en las ferias turísticas a las que acuden el resto de municipios de la comunidad autónoma. Yo creo que claramente está el propio Pedro Quevedo, que no solamente forma parte de este gobierno. Pedro Quevedo también formaba parte del anterior gobierno liderado por el socialista Augusto Hidalgo, ahora lo lidera otra socialista, Carolina Darias. Está reconociendo públicamente el fracaso de este gobierno, el gobierno socialista de la capital Gran Canaria, y reconoce el fracaso del anterior gobierno socialista, repito, a la hora de gestionar, en este caso, la playa de las Canteras. Ya saben, el deterioro progresivo de esta playa. De hecho, debe de conocer o debe de recordar el propio Quevedo que un grupo de bañistas, un grupo de vecinos se manifestó, se concentró recientemente pidiendo una actuación contundente, denunciando el grado progresivo de deterioro de Las Palmas de Gran Canaria, que se une además también la zona del Confital. A mí me parece lamentable que una ciudad de Las Palmas, insisto, una capital como Las Palmas de Gran Canaria, se permita el lujo de renunciar a una bandera azul, teniendo en cuenta la playa de las Canteras, que es un impulso, un atractivo muy importante para la ciudad desde el punto de vista turístico. Pero es curioso porque incluso cuando se produjo esa manifestación de esos usuarios, Pedro Quevedo rápidamente salió también a los medios de comunicación a decir que estaban politizados y a atacar en este caso a la crítica que llegaba por parte de sus usuarios. Al final, claro, uno se pregunta, oye, ¿hasta qué punto Pedro Quevedo es consciente de la situación que tiene la playa de las Canteras y si hace algún ejercicio de autocrítica? Claro. Es decir, no puede ser que todo esté mal, que quien da el distintivo a la bandera azul, oye, pues que está muy mal esa organización y es una cuestión de marketing, como él dice. No puede ser que todas esas personas que se manifestaron en la playa de las Canteras estén controladas o manejadas por el Partido Popular. Y claro, algo se estará haciendo mal en las canteras también. No, yo insisto, si pone en duda a la empresa, que es la que otorga ese reconocimiento, que otorga, repito, ese reconocimiento al resto de playas de Canarias, que, repito, en este caso está reconociendo el fracaso de gestión de la playa de las Canteras, bueno, pues yo lo que planteo o lo que le transmito al propio Pedro Quevedo, que lo que tiene que hacer es dimitir, en este caso, como concejal de playas en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, continuamos en Gran Canaria porque el que se ha llevado también un varapalo judicial es el Ayuntamiento de Santa Brígida a raíz de un plan parcial, el plan parcial del Hornillo, que planteaba una importante actuación urbanística en el municipio. Creo que van a este titular de Canarias ahora. Una nueva sentencia vuelve a tumbar el plan parcial, en este caso, para crear un parque comercial y 300 viviendas en Maspalomas. La justicia anula el planeamiento del plan parcial del Hornillo al considerar que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se desentendió de la realidad y confirió a los promotores unas superficies cuya propiedad es litigiosa. Vamos a ver, lo que ha venido a decir la justicia es que este plan parcial que se aprobó en el anterior mandato
mandato con Conchi Narváez del Partido Socialista como alcaldesa, bueno, pues se aprobó a pesar de que el ayuntamiento no tenía clara la titularidad de una parte importante de ese terreno donde se iban a llevar esas importantes actuaciones de una, insisto, una muy importante zona comercial, pero también de 300 viviendas, Óscar. Ya, son planes urbanísticos. En este caso viene, como decías, de la época de Conchi Narváez, del Partido Socialista, que además vivió alguna que otra crisis de gobierno. Recuerdo que destituyó, en este caso, como concejal de turismo, Alejandro Marichal, que había un pacto en ese municipio de Gran Canaria, un municipio turístico potente de la isla de Gran Canaria y de Canarias en general. En ese pacto PSOE Coalición Canaria destituyó al propio Alejandro Marichal y hubo una crisis turística además también, donde, repito, en aquella época también hubo desavenencias entre el PSOE y Coalición Canaria por el hecho, le acusaba al propio Alejandro Marichal de que Conchi Narváez del Partido Socialista no quería vender turísticamente en algunas ferias turísticas nacionales extranjeros a la isla al municipio de San Bartolomé de Tirajana. Y me parece grave un asunto de mala gestión de planificación, repito, porque estamos hablando en este caso de 300 viviendas y porque estamos hablando de un centro comercial que creo que desde luego podría ser un revulsivo, repito, económico para un municipio eminentemente turístico. Bueno, en cualquier caso lo que está claro... Que por cierto, ahora está en manos del Partido Popular. Sí, claro. Ya saben en este caso que ahora gobierna el Partido Popular, ostenta la alcaldía y que Alejandro Marichal, por cierto, el que decía que fue destituido como concejal de urbanismo y primer teniente alcalde, vuelve al gobierno en ese pacto Coalición Canaria, pero ahora con el Partido Popular. Sí, bueno, en cualquier caso iba a decir, Óscar, que más allá de esa realidad política, veremos qué hace el Partido Popular ahora, que ha heredado este marrón judicial. Vamos a ver qué ocurre con este planeamiento, pero lo que ha quedado claro es que las cosas se hicieron muy mal y que el ayuntamiento tenía mucha prisa por aprobar este plan parcial, porque ni siquiera procuró tener todas las garantías con la titularidad de ese suelo tan importante en el Hornillo. Y antes de abandonar Gran Canaria, una mención que quería hacer, Óscar, a la difícil situación médica que ha atravesado el alcalde del municipio de Telde, de Juan Antonio Peña. Solo quería comentarlo porque sufrió una miocarditis, ya se le ha dado el alta, pero ha estado en observación durante unos días. Y bueno, Óscar, simplemente esa mención, esperar que el alcalde de Telde siga recuperándose. Le han diagnosticado reposo, va a tener que bajar, ya lo ha anunciado, ahí está viendo ese titular de la provincia, bajar un poco la actividad política, que menos, lo primero es la salud, pero esperemos que se recupere pronto y pueda estar a tope, porque además tiene un municipio... Es que, claro, uno cuando se encuentra con esta noticia dice, claro, es que Telde es un municipio complicado. Sí, Juan Antonio Peña, 37 años. 37 años, muy joven, accedía a la alcaldía, en este caso de Telde, por Xiuca. Se sintió mal, empezó a tener un dolor en el pecho, en este caso lo trasladaron hasta el Hospital Insular, estuvo allí ingresado, estuvo a base de pruebas para determinar por qué esa dolencia en el pecho y detectaron los especialistas de este hospital de Gran Canaria esta patología y se ha ido recuperando, le han dado el alta, eso sí, le han pedido reposo y tendrá que bajar, en este caso reducir la intensidad de su agenda, pero va a continuar efectivamente como alcalde, repito, en un municipio muy intenso políticamente y además un alcalde joven y muy activo, así lo ha demostrado una vez aterrizó y llegó al poder, en este caso con la alianza con el resto de socios del gobierno municipal de Telde. Bueno, deseamos que sea pronta la recuperación del alcalde de Telde y que sobre todo pueda volver a la actividad sin secuelas después de esta miocarditis que ha padecido en los últimos días. Desde aquí, insisto, desde esta casa, desearle la mejor y más rápida recuperación al alcalde de Telde. Bueno, seguimos en directo aquí en Canarias al Día, cambiamos de tercio. Vamos a hablar de un asunto que le adelantábamos en exclusiva el pasado jueves, cuando hacíamos público un informe provisional elaborado por la ex interventora general del Gobierno de Canarias, de la Comunidad Autónoma, elaborado el pasado mes de julio. Un informe que pone negro sobre blanco, que destaca una serie de ilegalidades, de irregularidades en la gestión del gasto público, del dinero de todos en el Servicio Canario de Salud, en concreto en las gerencias y direcciones de gerencias del Servicio Canario de Salud. Muy rápidamente recordarles que ese informe advertía, entre otras cuestiones, del cobro de en torno a 2 millones de euros de manera irregular por el personal directivo, insisto, del Servicio Canario de Salud, estas gerencias principalmente de los hospitales y de las gerencias insulares en las islas no capitalinas. La realidad es que estamos hablando de 1.700.000 euros que se cobraron en principio a través de guardias elaboradas o realizadas por este personal directivo sin estar justificadas, porque esas guardias solo se pueden hacer de manera excepcional y de manera justificada, y sin haberlo hecho, sin estar justificadas, se pagaron en los últimos 4 años 1.700.000 euros que se repartieron
repartieron un total de 38 directivos del Servicio Canario de Salud. Pero es que también se cobraron en torno a 280.000 euros por la participación de los directivos en programas especiales donde está completamente prohibida o están excluidos por ley, por la norma, la participación del personal directivo. También se encontraron irregularidades en cómo se lleva a cabo, en este caso, el nombramiento del personal temporal, porque normalmente se suele, ahí lo están viendo en esa pantalla, ese resumen, suelen ser nombramientos de promoción interna que tienen que tener un carácter temporal, pero en algunos casos se están convirtiendo en perpetuos, hasta el punto de que hay algunos ejemplos que pone la interventora en este informe de personas que llevan más de 30 años ocupando una plaza temporal en la que obviamente pues, han mejorado sus condiciones laborales sin ser la persona adecuada, siguiendo la norma, siguiendo la bolsa, en este caso de personas que se tendrían que haber ocupado esa posición y sobre todo haciéndolo de una manera continuada cuando debería ser una sustitución temporal. También irregularidades en la gestión de los fondos Next Generation. Un informe que está generando y ha generado muchísimas repercusiones una vez que lo contamos aquí en Miname Televisión. En mi caso son muchas las personas que se han puesto en contacto, en la mayoría de los casos de manera anónima, trabajadores y trabajadoras del Servicio Canario de Salud, Óscar, primero para decirme que esto ya lo sabían, segundo, que esto ha venido ocurriendo durante mucho tiempo y tercero, que les parece completamente indignante. Hay que recordar, no sé, ahora tú me contarás cuál ha sido tu experiencia, hay que recordar que la propia interventora pide en ese informe que se abra un expediente para reintegrar el dinero, para que quienes han cobrado irregularmente este dinero público lo devuelvan y se les abra un expediente de responsabilidad contable. Sí, parece que algunos sindicatos ya hace mucho tiempo lo habían advertido, lo estaban advirtiendo de este tipo de situaciones que parece, como decía, que no es nueva. Desde luego, cuando la semana pasada contamos este asunto, denunciamos públicamente este asunto, bueno, pues hubo un revuelo tremendo, ¿no? Esa misma noche y al día siguiente, durante esa semana, dentro del mundo sanitario. Profesionales sanitarios de la comunidad autónoma que se han sentido tremendamente ofendidos, golpeados y que, desde luego, bueno, pues yo contaba el sobreesfuerzo que está haciendo el personal sanitario de la comunidad autónoma, que no corresponde además, que no se merece que, bueno, pues que altos cargos del Servicio Canario de Salud sean recompensados de esta manera. Y yo contaba además, sobre todo por el sobreesfuerzo que hace el personal sanitario y porque también contaba, y así de hecho me lo han reconocido los propios sanitarios, bueno, pues el colectivo sanitario de Canarias no está, que digamos, bien remunerado, pero sí, en este caso parece que se produce, si me permites, David, un sueldo encubierto, sí, en este caso a los altos cargos. Altos cargos, como por ejemplo directores gerentes de los hospitales o directores de áreas de las islas, responsables sanitarios de las islas, que son personas colocadas a dedo, personas afines a determinados políticos y personas, insisto, muy cercanas a determinados partidos que, desde luego, en este caso, insisto, se colocan a dedo, pero tienen esta recompensa, al contrario que el personal sanitario de la comunidad autónoma, que es el verdadero sostén del buen funcionamiento del sistema sanitario público en Canarias. Sueldos inflados a través de estos pagos irregulares, según la interventora, y todo esto en un contexto de pandemia, de una crisis del sistema público en Canarias y de una precariedad que padecen, como hemos contado aquí muchísimas veces, sobre todo gran parte de estos hospitales donde su personal directivo, insisto, se ha repartido 2 millones de euros, nada más y nada menos, en los últimos 4 años. Bueno, este lunes, estuvo aquí en Canarias al Día el portavoz del grupo parlamentario de Nueva Canarias, Bloque Canarista, Luis Campos. Nosotros le preguntamos por esta cuestión y esta fue su respuesta. Yo no conozco el informe, sí es cierto que hay algunas cuestiones ahí que están relacionadas con aspectos que pueden mejorar la gestión en resultado y en contención del gasto. Y algunas cuestiones como esta, fundamentalmente la derivada de las guardias, si he tenido oportunidad, porque lo conocía precisamente a través de alguna información en los medios que usted mismo planteaba, pues me llamó la atención y bueno, he consultado con algunas personas que trabajan en el ámbito de la sanidad pública aquí en Canarias y me dicen que las guardias por parte del personal directivo es algo no solamente que se ha producido siempre, es probable que se siga produciendo, sino hasta recomendable. ¿Qué sucede? Debe de producirse, como bien comenta, en circunstancias extraordinarias o, digamos, de manera excepcional 1 o 2 guardias al mes, porque estamos hablando de que el personal directivo no suele ser alguien que llega desde fuera, suele ser personal, digamos, que está dentro de los centros hospitalarios, algunos de ellos además de alto prestigio, reputación y cualificación en sus áreas. ¿Dónde está el problema? Primero, esto solo puede ser 1 o 2 veces al mes, no puede ser 20 veces la guardia, porque si te dedicas a esto entonces no estás en la tarea directiva, que es fundamental. Oiga, no haberla cogido. Pero 1 o 2 puede ser
ser razonable, pero debe estar justificado. Y creo que lo que plantea el informe de la interventora es que no, de momento no se ha justificado. No significa que no existan las órdenes que autorizan, pero no se aportaron durante la emisión del informe. No obstante, como cualquier otro informe de la intervención, yo creo que es una hoja de ruta, una guía para mejorar la gestión, en este caso en sanidad, y si hay alguna cuestión que hay que mejorar, aportando documentación que se haga, y si hay algo que no se ha hecho de manera correcta, los responsables en esta materia, pues como decía con anterioridad también en materia de sector primario, pues deberán dar cuenta y justificarlo. Un dato importante, la propia interventora en el informe dice que el Gobierno de Canarias no colabora, no le da la documentación, le obstaculiza, su labor de fiscalización. Y claro, uno se puede preguntar, bueno, si el Gobierno de Canarias no colabora es porque algo puede estar ocultando. Pero sobre todo la pregunta que nos podemos hacer es, estamos hablando de 4 años, claro, porque si uno escucha a Luis Campos y algunas voces que están intentando decir, bueno, esto a lo mejor está justificado en algunos casos, como bien decía Luis Campos, en algunos casos muy concretos. Aquí el problema es que estamos hablando de que esto es lo habitual. ¿Y qué ha sido lo habitual? Al menos durante los últimos 4 años. Entonces, claro, lo que podría ser excepcional se ha convertido en la regla. La excepción es la regla, Óscar. Y quizás eso es lo más llamativo porque, insisto, estamos hablando de 2 millones de euros, claro, y de casos como el del hospital Doctor Negrín, donde los 8 directivos han cobrado dinero por hacer guardias. Ya, 8 de 8. Me llama la atención, no fue muy claro el propio Campos. Hombre, no olvidemos también que esto afecta a un periodo de tiempo en el que Nueva Canarias estaba en el gobierno, claro, no en la Consejería de Sanidad, claro, pero no, sí en el pero a mí el gobierno. planteamiento que iba a hacer no lo vi muy claro. Dice, bueno, que hay algunos episodios, algunas circunstancias justificables. Campos, que es en este caso, bueno, pues el portavoz de Nueva Canarias en el Parlamento, hombre cercano a Román Rodríguez. Lo digo porque en este caso, esto ocurre en el gobierno, en el Pacto de las Flores, en el gobierno del Partido Socialista, Podemos y Nueva Canarias. En el área de sanidad, Partido Socialista, Blas Trujillo, como ya apuntaba el otro día, director del Servicio Canario de Salud, la figura, en este caso, de Conrado Domínguez. Yo le planteo al señor Campos, o planteo públicamente, ¿tenía constancia de esta situación un hombre que tiene mucha experiencia en sanidad, que fue director del Servicio Canario de Salud, el que hasta hace bien poco era vicepresidente del gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, socio de Torres, socio del PSOE y compañero, en este caso, del Consejo de Gobierno de Blas Trujillo? Pregunto. Es una buena pregunta porque además Román Rodríguez conoce muy bien el sector sanitario, tiene muy buenos contactos precisamente en esos hospitales y en esas gerencias que han sido fiscalizadas por la propia interventora y en su momento incluso llegó a ser director del Servicio Canario de Salud. Así que es una muy buena pregunta que ojalá que le podamos hacer a Román Rodríguez próximamente. Aunque me consta, puedo decir que las relaciones entre Román Rodríguez y Conrado Domínguez eran nulas. Yo estoy convencido que Román Rodríguez llegó a forzar en su momento la salida de Conrado Domínguez. Bueno, es un asunto interesante porque al final el que gestionaba esto, evidentemente, el director general era Conrado Domínguez. Bueno, a quien queremos preguntar por este asunto es a Guillermo de la Barreda. Él no está casado políticamente en estos momentos con nadie, así que esperemos que sea claro y que nos cuente la realidad de esta cuestión, insisto, que ha denunciado en su informe la ex-interventora general de la Comunidad Autónoma, Guillermo de la Barreda, portavoz de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública en Canarias. Guillermo, muy buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué hay? Buenas noches. Guillermo, ¿hasta qué punto ustedes conocían, por ejemplo, o usted en concreto, estos hechos que denuncia la interventora y hasta qué punto esto es habitual y ha venido ocurriendo ya no solo en estos 4 años, sino quizás anteriormente? Esta historia empezó hace más de 40 años. Esto no es nuevo. Incluso el comité de empresa del hospital universitario lo denunció hace casi 20 o 30 años, denunció estos pagos, porque realmente hay que mirar varios aspectos de esto. Primero, que son guardias no presenciales, sino al teléfono. Y normalmente, con el cargo, con cualquier cargo, existe una responsabilidad de cumplimiento de, si te llaman, pues resolver los problemas, sin ninguna. Por ejemplo, los jefes de servicio de los hospitales, normalmente, muchas veces, yo fui durante casi 40 años jefe de servicio en el UC, pues nos llamaban y nosotros nos cogíamos y teníamos que ir al hospital pues por la noche, por la tarde o cuando fuera. Y nosotros no cobrábamos guardia.
La denuncia del comité de empresa fue a raíz de que hace bastantes años hubo un incidente dentro del hospital, no recuerdo si fue una rotura de tuberías o lo que sea. Se llamó al que entonces estaba de guardia de la dirección y lo único que dijo, bueno, pues que llamen a los de mantenimiento y que lo arreglen, pero no, ni se acercó por allí ni nada de nada. Eso llevó a esa denuncia que hizo el comité de empresa en aquel momento. Pero eso ha sido un modus, eso ha sido una cosa que se ha estructurado y que ha sido siempre ilegal. Pero claro, pues se sigue manteniendo. Hay que tener en cuenta que los nombramientos son todos nombramientos a dedo, no son nombramientos por concurso ni por nada de nada, son nombramientos a dedo y bueno, y es repartirse un poco el pastel. Desgraciadamente, el problema de la Consejería de Sanidad es que, por un lado, es la menos transparente de todas las consejerías, como reconoció hace unos años el director de la Oficina de Transparencia del Gobierno de Canarias. Y por otro lado, porque hace lo que le da la gana y porque no cumple ni siquiera lo que tiene que hacer. No cumplen las directrices, por ejemplo, que lanza el diputado del Común, de las miles de denuncias que hay. En fin, como si les importa un pito. Y ahora, pues probablemente pasa exactamente lo mismo. Pero esto no es de hace 2 años, ni de hace 4 años, ni de la pandemia. Esto es una cosa que lleva muchos, muchos, muchos años. Oscar. Señor de la Barreda, supuestas irregularidades, estamos hablando de una cuantía importante, 2 millones. De su punto de vista, ¿cree que este asunto lo debe de investigar la Fiscalía, sí o no? Bueno, yo creo que este asunto se debe hacer una auditoría del Servicio Canario de Salud por un organismo independiente, porque lo que no podemos es permitir que no dé los datos a un organismo oficial como es la intervención. Eso, para mí, es un delito. Eso es un ocultamiento de pruebas. Y realmente, digo que hay que hacer una auditoría por la sencilla razón de que, perdón un momento, por la sencilla razón de que el problema no es solo un... Estamos bien, el problema no es solo... Le escuchamos bien, Guillermo, le estaba diciendo que le escuchamos bien. De momento no le vemos, pero le escuchamos bien. El problema es que no es solo, el tema no es solo el tema de, como si dijéramos, de las guardias. Es que también ustedes denunciaron el problema de los fondos, de lo que se está ocultando de algo que no realmente ha salido nunca a la luz. Salió el tema de las mascarillas, pero hay mucho más. Hay mucho, mucho más. Entonces, por eso es fundamental hacer una auditoría por un tema, por un ente completamente independiente de todo el Servicio Canario de Salud. Y si se hace con criterios y se hace de forma limpia, les aseguro de que los 2 millones es peccata minuta comparado con lo que se puede encontrar ahí. Oscar. Bueno, señor de la Barreda, han anunciado durante las últimas horas muy rápidamente, si me lo permite, que se van a concentrar la asociación que usted preside en el Parlamento Regional Santa Cruz de Tenerife para exigir un cambio de gestión los próximos días 12 y 13. Concretamente, como prioridad, ¿qué van a pedir, señor de la Barreda? Bueno, realmente nosotros lo que en nuestro comunicado lo que decíamos es que debería producirse una concentración. Nosotros creemos que ante la aprobación de unos presupuestos totalmente insuficientes y con un problema que siempre ha sido crónico en los presupuestos no son finalistas. Y lo que no se puede hacer con un presupuesto es derivarlo, por ejemplo, a la inversión privada, derivado al sistema privado. Y realmente lo que nosotros pedimos son unos presupuestos reales
lo que nosotros pedimos realmente es que los presupuestos sean finalistas y que se gaste. Si una partida va para atención primaria, que se gaste en atención primaria, pero no que se derive, por ejemplo, a conciertos o otros temas. Es que realmente, si nosotros analizamos el presupuesto en la Comunidad Canaria, nos damos cuenta de que en este momento el gasto per cápita que hay en Canarias nos sitúa en el puesto 15 de las 17 comunidades autónomas. ¿Esto qué significa? Que el presupuesto claramente es insuficiente por mucho que digan. Y ha sido insuficiente durante más de 40 años. Y en este momento tenemos, permítanme la comparación, un edificio que está cayéndose, que está medio derruido. Y lo que nosotros no podemos pretender es sacarlo a flote, comprando 2 botes de pintura y dándole una mano de pintura. Eso no soluciona el problema. Muchas veces las subidas que se han hecho no son ni siquiera, se corresponden a las subidas de lo que son el material sanitario, la alimentación, etc. Con lo cual la subida es nula. Pero lo más importante es que los presupuestos son insuficientes. Pero si esto es malo, lo peor todavía es que otras comunidades autónomas con unos presupuestos similares a los nuestros obtengan mejores resultados en sanitario. ¿Por qué? Con el mismo dinero se consiguen mejores resultados. Pues claramente porque ha habido una gestión nefasta. Pero una gestión nefasta durante los últimos años, que siempre hemos permanecido en los últimos lugares de los servicios sanitarios de las diferentes comunidades autónomas. Vamos a estar muy pendientes de esas movilizaciones. Ojalá que la sociedad canaria... La verdad es que el otro día la manifestación en defensa de la sanidad pública fue bastante exitosa para el poco tiempo de convocatoria que hubo, para el contexto actual. La verdad es que fue bastante exitosa por las imágenes que nosotros pudimos ver. Esperemos que haya movilizaciones y sobre todo darle las gracias, Guillermo, por la claridad con la que nos ha hablado de un asunto tan delicado como son esos gastos irregulares en el Servicio Canario de Salud. De verdad, muy buenas noches. Buenas noches a ustedes y muchas gracias. Bueno, Óscar ha dicho cosas muy importantes, no ha tenido pelos en la lengua como esperábamos Guillermo de la Barreda. Esto es una práctica estructurada, son nombramientos a dedo. El Servicio Canario de Salud y la Consejería de Sanidad son los menos transparentes del gobierno. Ha pedido una auditoría del Servicio Canario de Salud, ha hablado de presuntos delitos por esa ocultación de información a la interventora y bueno, ha dicho que lo de los 2 millones de euros, si se hace esa auditoría, puede ser peccata minuta. Sí, ocultar información, en este caso a la interventora general de la comunidad autónoma, es un asunto relevante. Por eso decía yo, o le planteaba la posibilidad si podía acabar este caso, estas presuntas irregularidades en la esfera judicial, en este caso en la Fiscalía, como ya yo apuntaba la semana pasada. Un punto negro, decía yo, y lo recordaba en este caso sin nombrarlo el propio Guillermo de la Barreda. Ya saben, Blas Trujillo, Conrado Domínguez. Caso Mascarilla. Ya saben ustedes esa supuesta, que lo ha denunciado el nuevo gobierno, Coalición Canaria Partido Popular, o ese supuesto agujero financiero de cerca de 550 millones de euros y ahora estas presuntas irregularidades con este importe, insisto, tal y como hemos contado, de 2 millones de euros. Pero claro, Óscar, si al final esto es así, como relata Guillermo de la Barreda, si esto se viene produciendo durante años, incluso antes de los 4 años que fiscaliza esta interventora, estamos hablando de que hay una cierta omertá entre todos los partidos políticos para lo triste que sea una práctica habitual, ¿no? Para ocultar todo esto, o para no darle importancia, o para actuar con tibieza, como por ejemplo las declaraciones de Luis Campos, y la sensación que da es que no vamos a poder esperar, con la representación que hay ahora en el Parlamento, que nadie, unos porque son los que están ahora y otros porque eran los que estaban antes, del paso de poder actuar. Pero bueno, la Fiscalía también puede actuar de oficio y hay otros colectivos que podrían movilizar este asunto y llevarlo a instancias judiciales. Colectivos sanitarios, como por ejemplo la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, es importante que dirige Guillermo la Barreda, u otros sindicatos, pero desde luego no van a esperar nada de Nueva Canarias, pese a lo que ha aportado sin claridad el propio Campos, porque ya saben ustedes, ahora están en la oposición, pero eran socios del Partido Socialista, y los que gobiernan ahora, Partido Popular, Coalición Canaria, pues históricamente han estado al frente de Sanidad
y más sobre todo el principal partido del gobierno, Coalición Canaria, presidido por Fernando Clavijo, porque históricamente en la comunidad autónoma sanidad, la gestión sanitaria en Canarias ha estado al frente de los nacionalistas canarios. Bueno, nosotros vamos a seguir muy pendientes de este asunto y por supuesto vamos a seguir buscando reacciones. Al final estamos hablando de al menos 2 millones de euros constatados que se han pagado de manera irregular, según ese informe provisional de la ex interventora general, y todavía nosotros también seguimos esperando una respuesta oficial por parte de la Consejería de Sanidad. Pero bueno, viendo los antecedentes, viendo que no le dan documentación ni siquiera a la interventora de la comunidad autónoma, que es la máxima autoridad a la hora de fiscalizar el gasto público, bueno, pues nos tememos que probablemente a nosotros como medio de comunicación tampoco sea excesiva la información que nos den o que sea lo que ha sido hasta ahora, que es exactamente nada. Bueno, a la vuelta de publicidad nos vamos a ir unos minutos para darle tiempo también a las empresas que patrocinan y hacen posible que tengamos un programa como este en el que hablamos con completa libertad de los asuntos de la actualidad. A la vuelta de esa publicidad, les decía, vamos a hablar de otro asunto delicado, de otro asunto al que le queremos seguir haciendo un seguimiento, y son esas polémicas oposiciones al cuerpo de administrativos de la comunidad autónoma que en su momento tuvieron que ser anuladas por el propio gobierno y sobre las que hay novedades porque se ha presentado una denuncia muy trabajada en la Fiscalía. Eso será a la vuelta de publicidad. Bueno, continuamos en directo aquí en Mírame Televisión, en Canarias al Día. Les decía antes de la publicidad que vamos a hablar de un asunto que también ha generado mucha polémica y son esas oposiciones al cuerpo de administrativos de la comunidad autónoma que en su momento tuvo que anular el gobierno de Canarias ante las claras sospechas y sobre todo ya incluso indicios de que se hubiera producido un trato de favor a determinados opositores. Óscar, lo cierto es que en las últimas horas, por cierto, quería compartir con ustedes este titular que antes de comentarlo con Óscar Martín de Canarias 7, hemos sabido que el sindicato SEPCA ha anunciado que va a enviar observadores a todos los exámenes de oposiciones en Canarias. Además, este sindicato ha asegurado que les han expulsado de un proceso selectivo celebrado este lunes en La Gomera porque el tribunal no había sido avisado. Bueno, este es un paso importante que da el sindicato. Además, de cara a la transparencia de estos procesos. Claro, en este caso el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias, que representa a gran parte de los empleados de esta comunidad autónoma y que, bueno, pues anuncia ese paso, observadores a todos los exámenes de oposición en Canarias, después de las dudas, de las sospechas que tristemente y lamentablemente se han tenido que denunciar de manera inmerecida a aquellos opositores, a aquellos ciudadanos de bien que se presentan supuestamente a un proceso limpio y transparente, que me parece una cosa, yo lo vine a decir recientemente cuando denunciamos el tema, uno de los asuntos más escandalosos de estos últimos años en Canarias. Por cierto, aprovecho para decirlo. Y bueno, como decía, desde la organización, desde este sindicato, bueno, denuncian que les echaron de un proceso selectivo que precisamente se celebró ayer, como cuentan, en la isla de La Gomera, porque al parecer el tribunal no había sido avisado. Ya de hecho es lo que empieza a avisar, repito, el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias. Bueno, en cualquier caso, esto debería haber ocurrido antes, es decir, estos procedimientos siempre tendrían que haber sido vigilados, digamos, por los sindicatos, porque al final son los primeros interesados en defender los derechos o sobre todo ese derecho de igualdad a la hora de participar en este tipo de procedimientos, entre otros, ¿no?, que tienen los opositores. Bueno, la realidad es que nosotros les contábamos, les hablábamos con detenimiento de todo este asunto, les hablábamos incluso de otros procesos selectivos que se han visto salpicados o que también están bajo sospecha, porque hay una serie de nombres propios que se repiten. Ahora les recordaremos alguno, como el de la exdirectora general de Función Pública del Gobierno de Canarias, pero insisto, no es el único, son varios los nombres que se repiten y sobre todo las vinculaciones entre algunos opositores que presuntamente habrían sido beneficiados. Recordarán que hablábamos con Víctor Cabeza, que es el responsable de una importante academia que se dedica a formar a opositores, la Academia de las Cortes, y nos anunciaba, entre otras cosas, que ellos estaban trabajando diligentemente en la posibilidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía por estos hechos. Y lo cierto es que ha pasado un tiempo y hoy queremos saber si finalmente se ha presentado esa denuncia, porque a nosotros nos consta que ha habido una comparecencia en la Fiscalía el pasado 24 de noviembre, así que vamos a saludar a esta hora de la noche en directo a Víctor Cabeza. Víctor, muy buenas noches, gracias por volvernos a atender.
todo lo contrario, David. Agradecerte a ti, al programa, al canal que nos den oportunidad de defender a los opositores y de verdad profundamente agradecidos porque nos des voz y porque nos permitas denunciar estos gravísimos hechos que ya en su día también ya habíamos comentado. He de decir, antes de preguntarte, Víctor, que después de todo esto conmigo se han puesto en contacto diferentes opositores. Algunos los he podido atender, a otros no. Piensen que al final yo tengo muchísimo trabajo y muchísimos frentes abiertos a los que no. Aprovecho para pedirles disculpas, pero no es porque no los vaya a tener en cuenta, lo intentaré desde que tenga tiempo libre. Pero sí que me he dado cuenta o he percibido, Víctor, que las dudas y las sospechas están en diferentes procedimientos, pero que también es verdad que hay una especie de psicosis, ¿no?, entre la gente una vez que ha saltado todo esto. Bueno, ahora nos harás tú un relato de cuál es la situación, pero sobre todo el motivo de hablar contigo era saber qué han hecho en esa comparecencia ante la Fiscalía, si finalmente han presentado una denuncia y en qué términos. Sí, nosotros anunciamos una denuncia ante la Fiscalía desde el minuto 1 por la sensación de injusticia tan grave que te puedes imaginar, que ustedes lo relatan perfectamente, ¿no? Alguien que curra tanto como un opositor, que vea que se le ha podido estafar y que por otro lado, si se demuestra, alguien está consiguiendo plazas sin ese esfuerzo y por lo tanto se está riendo de ello, pues nosotros desde el minuto 1 anunciamos esta denuncia ante la Fiscalía. Hemos tardado del orden de casi mes y medio en redactar todos los hechos, en depurar pues cosas que salían, que se iban surgiendo, que había que depurarlas bien para no meter en una denuncia cosas que realmente no son denunciables. Y luego, una vez que se lo encargué a un compañero que me redactara todos los hechos, pues se lo hemos pasado al abogado con el que trabaja habitualmente en la academia, y al abogado le he dicho que no había prisa, que yo para que estuviera lo mejor redactada posible, lo que hizo el abogado es darle a todo este lenguaje de la redacción de la denuncia inicial un rigor jurídico. Él me insistió en que quería protegerme de que no se pudieran decir cosas que al final esto se virara contra la propia academia, contra mi persona, y él le ha dado el mayor rigor jurídico y por eso hemos tardado pues eso, del orden de un mes y medio para que la denuncia fuera lo más rigurosa posible dentro de lo que uno puede estar en su mano hacer. En la denuncia se destaca, te comenté en su día que la denuncia no aporta grandes novedades, tenemos un par de cositas ahí que sí me gustaría comentarte de novedad, pero básicamente son los hechos denunciados en su día, que son gravísimos y que afectan a 5 procesos selectivos. Gracias al actual proceso selectivo del Cuerpo Administrativo C1 de la Comunidad Autónoma, se ven salpicados y se descubren por los nombres que la gente empieza a buscar y salen, y de aquí agradecer a toda la gente que me ha pasado documentación desde el anonimato o desde personas que se identificaban ante mí pero que no querían salir públicamente, pues un montón de gente me recopiló documentación a nivel colectivo y todo esto mucha gente me lo hizo llegar a mí, lo hemos hilado la historia, la hemos redactado bien y hemos visto que hay 5 procesos selectivos afectados además o sea, el presente más 4 procesos selectivos, como mínimo, puede haber alguno más, hemos redactado bien la denuncia, le hemos dado rigor jurídico y la hemos presentado el pasado viernes. El abogado de la academia y yo hemos ido a la fiscalía, a la fiscal de guardia, nos atendieron la verdad que de maravilla, una funcionaria que tomaba declaración y una fiscal que nos hacía la comparecencia, muy sencillita porque la denuncia ya la teníamos toda redactada y yo simplemente tomaron nota de la comparecencia que se aportaba la denuncia y muy bien, ya está presentada la denuncia y ahora yo espero que la fiscalía haga su trabajo y lo que intentamos es que la denuncia fuera lo más hilada posible, lo más rigurosa posible y que le dé el trabajo más avanzado posible a la fiscalía, que es la institución, que es el organismo que tiene las herramientas para practicar las investigaciones, para pedir expedientes, para realizar mayor capacidad de investigar que lo que podemos hacer nosotros como ciudadanía. Lo cierto es que al final son 5 procesos selectivos, eso es un dato importante, es una de las novedades. No sé si hay alguna novedad más que nos puedas comentar, Víctor, pero esos 5 procesos selectivos entiendo que ustedes han encontrado indicios en los que se repiten esas prácticas de presuntos tratos de favor. Entiendo que hay cuestiones y elementos en común en esos 5 procesos selectivos que ustedes han denunciado. Prácticas, digamos, sí, que se estructuran ya de manera habitual. Sí, hay un auténtico modus operandi, es decir, las personas beneficiadas a partir de este proceso selectivo que salta a la luz, la gente busca los nombres de estas personas en procesos selectivos anteriores
y llama muchísimo la atención que se repite en procesos selectivos anteriores o luego otros familiares directos de esta anterior directora general de la Función Pública y luego algunos funcionarios que con relación directa con hermanos y demás, en fin, una serie de vínculos muy, muy ostentosos, donde en todos ellos aparecen en los 5 procesos selectivos y vamos, creo que lo que le hemos pasado a la Fiscalía es una cosa que es tan evidente que se podría decir blanco y en botella. Entonces, son indicios muy graves y creo que la Fiscalía tiene margen de maniobra para pedir actas del tribunal, para comparar exámenes, para que los peritos, para pedirle a un perito que evalúe esos exámenes, que entiendo que existirán todavía, que estarán archivados, y que un perito diga si las notas tan disparatadamente altas que tienen esas personas están adecuadas a la realidad o ahí hay algo raro. Y que, bueno, yo creo que la Fiscalía va a tener margen de maniobra para investigar todo esto y espero, ¿no? Ya la Fiscalía nos dijo que no esperáramos noticias prontísimo porque de trabajo están hasta arriba y que en 6 meses nos darían una respuesta si se archivaba o se seguía hacia adelante y que también iba a depender del nivel de gravedad y del nivel de trabajo que tienen, que evidentemente me consta que todo lo que son organismos del Estado están siempre de trabajo hasta arriba, tienen muchísimo trabajo. 6 meses, de hecho, es el plazo legal que tiene la Fiscalía en esas legal preprocesales. Si fuera muy complejo se podría prorrogar, pero que el plazo ordinario que tienen ellos para decidir son 6 meses. Se puede prorrogar otros 6 meses, como bien decías, Víctor, en el caso de que consideren que es demasiado complejo. Por lo que tú dices, ustedes le han hecho ya un trabajo ya de, digamos, ponerle sobre la mesa todos esos indicios que ustedes consideran que existen de presuntos delitos. Por tanto, esperemos que en cualquier caso, tampoco es que haya prisa, lo importante es que la Fiscalía haga una investigación a conciencia de esos hechos, porque mientras, si encuentra esos indicios, mientras más fuerte llega también esa denuncia por parte de la Fiscalía al juzgado, más posibilidades hay de que esto prospere. Óscar Martín. Sí, señor Cabeza, muy buenas noches. Aquí desde luego hay que poner, porque yo decía antes que, y lo iba diciendo, esto es un tremendo masazo a todos los opositores, a todos aquellos que han hecho un sobreesfuerzo, en este caso, bueno, económico y como aspirantes con toda la libertad que se merece un proceso, que desde luego se han visto afectados o perturbados por este asunto. Y entiendo que muchos de ellos, que es lo triste y lo grave, bueno, pues han decidido no presentarse o pueden decidir no presentarse a proceso selectivo. A mí parece, yo decía antes, Víctor, esto es un asunto muy grave que tiene que llegar en caso de que haya irregularidades con todas sus consecuencias hasta el final. Pero aquí hay que poner nombres y apellidos. Señor Cabeza, en aquella época la directora del servicio, la directora de Función Pública de la Comunidad Autónoma, donde están centradas las miradas incluso del Gobierno autónomo, porque el Gobierno autónomo, Francisco Rodríguez, el actual director de Función Pública, que ya lo fue en su momento, trasladó estas presuntas irregularidades a un juzgado de Santa Cruz de Tenerife. Hay un nombre propio que ha trascendido y que luego está en el punto de vista, en este caso, bajo la óptica de la mirada de la política de la oposición. Lucía Águeda Márquez, ¿cierto? Sí, correcto. La anterior directora general de la Función Pública, que el propio Gobierno de Canarias la señala tanto a nivel de la prensa como a nivel de una denuncia que nos han dicho que han presentado ante el juzgado de instrucción, donde esa denuncia no tiene toda la información que ellos tenían. Es decir, me parece grave que teniendo información gravísima, cribes la información que entregas al juzgado de instrucción. Y por eso nosotros no nos fiamos de ello y hemos hecho una denuncia completa. Nosotros estamos denunciando 5 procesos selectivos y esta persona limitó la denuncia a 2, creo que era. Sí, porque además decía... Que... Sí. No, dime, perdón. Decías, Víctor, que fue el propio gobierno. De hecho, el viceconsejero de la presidencia y el portavoz del gobierno, Alfonso Cabedío, dio el nombre directamente de Lucía Águeda Márquez, y donde trascendió que supuestamente los beneficiados con mayor puntuación fueron su hija y su yerno. Pero es curioso, es terrible, Víctor, porque hay algunos titulares que de luego pues, son demoledores. Por ejemplo, en aquella época el diario La Provincia sacó este titular: la ex directora de Función Pública participó en otras oposiciones en las que lograron plazas familiares. Lucía Águeda Márquez fue presidente del Tribunal Calificador en el proceso selectivo a Cuerpo Superior de la especialidad en Ciencias Químicas, cuya máxima puntuación consiguió su hijo, y firmó la designación de su hija y su yerno como auxiliares de biblioteca. Lo publicó el diario La Provincia. Esto es gravísimo, que ahora tendrá, insisto, se abrió un expediente por parte del Gobierno autónomo, pero tendrá que investigar, en este caso, un juzgado y, por supuesto, el órgano de la Fiscalía del que ustedes han presentado esta denuncia. Todos esos hechos que tú estás comentando están
hilados, redactados. Se lo encargué a una persona que cuida mucho los gráficos y demás para que esté lo mejor documentado posible y además pasados por un filtro jurídico de un abogado que le da el mayor rigor jurídico. Todo eso que estás diciendo está denunciado. La novedad que le dije antes a David Cuesta que tenemos respecto a esta denuncia que presentamos ahora, y porque ya han pasado ya un mes y medio, casi 2 meses, bueno, el 1 de diciembre hará 2 meses desde este examen, nosotros pecamos de ingenuos al decir, yo en las declaraciones que hice en este medio y en muchos otros en el que me quisieron entrevistar, decía que fue una torpeza del tribunal el enorme nivel de dificultad del examen y que la finalidad de cribar era simplemente para que la gente que pasaba al siguiente examen tuvieran espacio donde meterlo. Y por lo visto, hay personas que me han abierto los ojos y me han dicho, Víctor, eso no fue ninguna torpeza, no fue ninguna ingenuidad, sino que aunque al tribunal se le decía esto, o sea, yo no creo que todos los miembros del tribunal estuvieran en esto, sino que mientras que el mensaje era no vamos a permitir que apruebe tanta gente porque no tenemos dónde organizar el supuesto práctico o la corrección tarda un montón, eso es razonable que lo hubieran hecho siempre, no lo han hecho siempre, pero cambian el criterio y apuestan por un examen que cribe muchísimo, y la finalidad de cribar muchísimo, según me han hecho ver y según se puede entender, es que el yerno de la directora general de la Función Pública en un proceso selectivo de subalternos de justo hace un año quedó el primero sumando las 2 notas de los dos exámenes. Tú sumas las 2 notas de los 2 exámenes y con la suma de los 2 queda el primero del proceso selectivo. O sea, el mismo modus operandi, esta misma persona que quedó la segunda en el proceso de selectivo de C1. Quedando el primero del proceso selectivo, llega a la fase de méritos y no consigue plaza porque otras personas con menos nota en fase de méritos lo superan. ¿Qué vemos en este proceso selectivo actual? Cambian los criterios, desde las bases se cambian criterios a 2 niveles. Primero, las 3 alternativas que tenían en el proceso anterior las suben a 4 alternativas. Es decir, en vez de elegir entre A, B y C, hay que elegir entre A, B, C y D. Eso ya le incrementa un plus de dificultad al examen. Y muchísimo más grave es que el criterio de penalización de las preguntas incorrectas, cuando te arriesgas, en vez de restar 1/3, que es lo más generalizado y lo que siempre hizo la comunidad autónoma, sorprende cómo se apuesta porque te resten 1/2, que quien está en el mundo de las oposiciones sabe que ahí casi no te puedes arriesgar. Cada pregunta que tengas mal te va a quitar media bien. Entonces, a poco que tengas unos cuantos fallos, ya tu nota se va en picado hacia abajo y es el principal culpable. Este elemento es el principal factor que provoca que solo aprueben 9 personas, porque todo aquel que se arriesgó un mínimo o que viendo la pregunta correcta había trampa y había otra que era mejor, pues esas preguntas malas te van restando hasta que suspendes, ¿no? Entonces, que cada pregunta mala penalice tanto desde las bases de la convocatoria, que algo tendría que decir la directora general de la Función Pública, que creo que es quien aprueba las bases de la convocatoria, sospechamos que ya se estaba diseñando que el examen tuviera un nivel de cribado enorme. Y esto se acentúa y se confirma cuando el examen solo aprueban 9 personas, así que ahí sí que se les va la mano. Pero hay una intención global. Al tribunal se le dice que apruebe poca gente para tener donde meterlo, pero la verdadera intencionalidad es, si estas personas aprueban, que alguien con muchos méritos no les superen, que no se queden sin plaza. Esto es lo que sospechamos. Es muy importante todo lo que has dicho, Víctor. La verdad es que conoces muy bien cómo funcionan estos procedimientos y poco te podemos cuestionar nosotros, pero sí que es verdad que a mí te estaba escuchando con detenimiento porque la parte de los méritos, además, como son personas que se presentan a diferentes procesos selectivos, yo entiendo que la Administración los tiene claros, sabe más o menos, puede calcular cuáles son los méritos de cada uno y ahí tampoco hay mucho margen. Sí que es un problema si al final hay muchos aprobados porque entonces es más fácil que puedan ser superados las personas que en principio, presuntamente, quieren ser favorecidas por ese concepto de los méritos. Sin embargo, si tú pones un examen mucho más difícil, al final los méritos pasan a ser más secundarios porque no se valoran si no has aprobado la primera fase, digamos, de la oposición. Por tanto, al final, un poco siguiéndote ese razonamiento, parece que tiene mucho sentido, que es razonable y nos lleva al origen un poco de lo que decías, de que aquí incluso, presuntamente, se habrían hecho bases a medida, incluso se habrían modificado bases de estas ofertas de empleo público para beneficiar, insisto, desde esa raíz ya a determinadas personas. Un poco entiendo que eso es lo que vienes a decir, ¿verdad? De hecho, David, yo llevo 20 años en esto, no llevo 4 días.
El Parlamento de Canarias es de las pocas administraciones que tiene ese nivel de severidad en la corrección. Pero cuando el Parlamento de Canarias hace un examen, siempre mantiene ese criterio, lo ha mantenido siempre. Cuando te vas al Estado o al Servicio Canario de Salud, su criterio, si es distinto, lo mantienen siempre. Pero que la comunidad autónoma, que siempre ha practicado el criterio más generalizado, que es que te resten un tercio, lo cambien y no lo motiven ni expliquen nada, créeme, para los que estamos en este mundillo es altamente llamativo. Yo fui una de las personas que se sorprendieron porque han cambiado el criterio a restar tan grave, cuando la comunidad autónoma, que ha hecho miles de oposiciones, nunca lo había hecho. Esto me llamó muchísimo la atención. Claro, tú te pones a hilar todo el proceso con perspectiva y ves que desde las bases de la convocatoria ya se pudo estar pensando en esto, en que alguien que tenga muchos méritos hay que intentar que cribarlo para que los méritos no sean determinantes. De hecho, hasta el punto de que ahora con los nuevos aprobados, que no se cubren las 32 plazas, ya los méritos son completamente irrelevantes, salvo para ordenar si estas personas hicieron un segundo examen, que ya no lo van, ahora va a haber otros, sabes que se va a repetir, ¿no? El proceso selectivo, este examen ha sido anulado y se va a repetir, pero si esto siguiera su camino, pues habría un segundo examen, sumaríamos las notas, aportarían méritos y los méritos solo servirían para ordenarles con los méritos, pero los méritos son irrelevantes porque las 9 personas ya tienen plaza a día de hoy, ¿no? La verdad, Víctor, que han hilado fino con esta denuncia. Veremos si finalmente da sus frutos y también la Fiscalía ve esos indicios que ustedes han plasmado, insisto en este escrito que han presentado ante el Ministerio Público. Víctor Cabeza, tenemos que despedirnos ya. Muchas gracias por habernos atendido. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, vamos a seguir en contacto porque de verdad tenemos la sensación, por lo que nos has contado, por lo que nosotros hemos podido ver, que va a haber recorrido judicial con esta cuestión y esperemos que se pueda aclarar y que se depuren responsabilidades. Y ahí va a ser muy importante la labor que han jugado ustedes, insisto, desde la Academia de las Cortes, tú personalmente, con esta denuncia y sobre todo hilando, como digo, muy fino todos estos hechos. Así que muchas gracias, Víctor. No, David, al contrario, agradecidísimos contigo de que nos hayas dado la oportunidad de hacerlo público y de que los opositores tengan voz. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Víctor Cabeza, de la Academia de las Cortes. Óscar, la verdad es que nos ha dado datos importantes que no conocíamos. Han encontrado hasta 5 procesos selectivos donde se repiten algunas prácticas que han sido denunciadas y que consideran que podrían ser delictivas. Hablan de un modus operandi y van a la raíz del problema e incluso asegura Víctor Cabeza que presuntamente se podrían haber modificado bases ya desde el inicio para beneficiar directamente a distintas personas. Por tanto, podría haber un plan concebido por quienes estaban al frente de la función pública para beneficiar a familiares y personas allegadas. Sí, y además ha avanzado que en esa denuncia de la Fiscalía hay nombres propios, nombres y apellidos. En este caso apunta al nombre de la que fue directora de Función Pública, directora general de Función Pública, como decía yo, Lucía Águeda Márquez, en este caso, donde supuestamente o presuntamente ha podido beneficiar, insisto, supuestamente o presuntamente, lo quiero dejar bien claro, a personas directas en su vínculo familiar, ya saben, hijo, hija, yerno, etcétera. Insisto, parece que ha apuntado con esos nombres esa denuncia, por donde también, como ha recordado el propio el señor Cabeza, la anterior denuncia, la previa denuncia del Gobierno autónomo en el juzgado de Santa Cruz de Tenerife, apuntan también a la figura de la señora Águeda Márquez. En cualquier caso, hay que estar atentos al recorrido porque ya está en el ámbito judicial, por un lado en el juzgado y por otro lado en la Fiscalía. Bueno, así que vamos a hacerle nosotros un seguimiento a ese recorrido. Ustedes saben que no nos gusta dejar los temas a medias y por eso hemos rescatado hoy, para darles la última novedad, la información de última hora con respecto a ese escándalo de las oposiciones en Canarias. Ya hay 5 procesos selectivos denunciados ante la Fiscalía a través, en este caso, de Víctor Cabeza en representación de la Academia de las Cortes. Vamos a seguir con la actualidad, otros asuntos que nos hemos conocido en las últimas horas y que queríamos compartir con ustedes. Uno importante porque tiene que ver en este caso con el sector audiovisual y con el derecho a la información, que al final es lo que hay detrás de la puesta en marcha de las televisiones o radiotelevisiones públicas. Vean este titular que hemos conocido: María Méndez toma el mando de Radio Televisión Canaria. Lo leíamos en la provincia, lo hemos leído en cualquier medio de comunicación. Ella fue directora gerente de Promutur durante casi una década. Recordemos, es importante el contexto, el Gobierno de Canarias, Coalición Canaria y Partido Popular han modificado la figura del administrador único que hasta el momento ocupaba Paco Moreno, el ex administrador de la Televisión Canaria, para crear una
administración o un cargo de administrador general que va a tener plenos poderes. Antes los poderes que tenía, por ejemplo, Paco Moreno eran limitados, pero quizás lo más llamativo es que es nombrado directamente esa figura por el gobierno, ya no tiene que ser consensuada con el Parlamento de Canarias, la nombra directamente el gobierno, la nombran directamente de Coalición Canaria y Partido Popular, y la sorpresa, lo llamativo, es que en este caso la persona elegida, María Méndez, ya formaba parte del gobierno, no solo por su experiencia en Promotur durante más de 10 años, sino porque era directora general del nuevo ejecutivo de Fernando Clavijo. Por tanto, el Gobierno de Canarias ha colocado a alguien del Gobierno de Canarias a administrar, a dirigir la televisión y la radio-televisión pública de Canarias, lo cual, Óscar, yo creo que acrecienta las sospechas de ese control político que se presume va a haber ahora que son los partidos quienes colocan y además dan plenos poderes a la persona que va a estar al frente de la radio y televisión pública de Canarias, que en este caso es la señora María Méndez. Yo creo que esa era la idea, ¿no?, de crear, en este caso, la figura del administrador general del ente público Radio Televisión Canaria. María Méndez, tinerfeña, es economista. Como bien has dicho, bueno, viene de ocupar la Dirección General de Relaciones Exteriores adscrita a Presidencia del Gobierno, directamente a la Presidencia del Gobierno, cuyo máximo responsable es el nacionalista, el tinerfeño también, Fernando Clavijo. Una mujer de la máxima confianza, por tanto, el propio Fernando Clavijo. Bueno, tiene experiencia ella profesional, también ha ocupado otros cargos de responsabilidad en el Ejecutivo Regional, ya saben, en este caso... Experiencia en gestión sí tiene. Sí, ha asumido responsabilidades de alta dirección de empresas públicas y como técnica de gestión. De hecho, una de las responsabilidades más importantes fue durante estos últimos años como directora gerente de Promotur, de Turismo de Canarias, de la Consejería de Turismo del Gobierno Autónomo entre 2010 y 2020. En este caso, bueno, pues es del entorno más cercano al presidente Clavijo, es de su máxima confianza, una mujer de la confianza del señor Clavijo y una mujer vinculada a Coalición Canaria en la isla de Tenerife. Por cierto, yo entiendo, en este caso, si ha ocupado cargos de alta responsabilidad o cargos públicos en el gobierno autónomo, en este gobierno de Coalición Canaria Partido Popular, como la Dirección General de Relaciones Exteriores adscrita a Presidencia del Gobierno, habrá tenido que, como otro cargo público, que pagar, en este caso, la aportación a Coalición Canaria como cargo público, porque lo hacen todos los cargos públicos, por tanto, es una persona vinculada a Coalición Canaria, en este caso a Coalición Canaria en la isla de Tenerife. Cuéntame más sobre esa aportación que tienen que hacer los miembros de Coalición Canaria que entran en el lo que me han contado cualquier persona que esté nombrada o que forme parte de la cuota de Coalición Canaria y que ostente un cargo público dentro de Coalición Canaria en el gobierno autónomo, tiene que, al parecer, según me cuentan algunas fuentes de Coalición Canaria, aportar una cantidad económica a Coalición Canaria. O sea, hay un 3%, insisto, lo del 3% me lo estoy inventando yo. No sé cuánto es la cuantía, no sé cuánto es la cuota. Hay un porcentaje, lo digo del 3% porque suele ser la comisión habitual que se suele cobrar en otro tipo de negocios. Entiendo que en este hay una comisión, por tanto, que todas esas personas que son nombradas tienen que pagarle al partido que las nombra. Todas las personas que ostentan de Coalición Canaria un cargo público, es decir, por ejemplo, en el gobierno autónomo, en la estructura del gobierno autónomo, parece ser, según me cuentan, tienen que aportar, donar una aportación económica a Coalición Canaria. Dicho lo dicho, en este caso sí que es verdad que María Méndez, quienes la conocen, se le reconoce como una gran gestora, una mujer con experiencia, una trayectoria en gestión importante, en gestión y planificación, por tanto, se le reconoce que es una gran gestora y, de luego, para estar al frente de este ente tiene que ser una gran gestora. Yo, desde luego, aprovecho para desearle a María Méndez los mayores éxitos al frente de una difícil responsabilidad, compleja responsabilidad al frente del ente público Radio Televisión Canaria. La suerte, los mayores éxitos de María Méndez será la suerte y los éxitos de toda la plantilla, de todos los trabajadores y trabajadoras del ente público Radio Televisión Canaria y, desde luego, de todos los canarios. Mucha suerte para María Méndez, muchos éxitos, como decía Óscar. Me sumo a todo lo que ha dicho Óscar Martín. Sí que es verdad que ya no tanto por la figura de María Méndez, que yo creo que tiene experiencia en la gestión y en la parte de la gestión administrativa probablemente lo haga bien, esperemos que lo haga bien, pero sí que es verdad que al final su nombramiento y lo que hay detrás, la intencionalidad que se dibuja de la creación de esa figura del administrador general, apunta a que, ojalá me equivoque, la Radio Televisión Canaria va a entrar en una época en la que vamos a volver a dar pasos atrás, en la que nos vamos a volver a alejar de esa preciada independencia que tenemos que exigirle a los medios públicos y que va a haber un mayor control político. Ojalá que esto no sea así, porque nosotros que conocemos, al fin y al cabo, nos movemos en este mundillo, muchos trabajadores y trabajadoras de la Radio Televisión Canaria, en estos últimos años, con Paco Moreno al frente, todo hay que decirlo, la sensación y la libertad con la que estaban trabajando nuestros compañeros y compañeras había crecido, así nos lo trasladaban, evidentemente todavía habiendo algún episodio de politización de ese ente público, sobre todo cuando se acercan procesos electorales,
electorales, pero fuera de ahí, de ese tipo de cosas que todavía no se han conseguido corregir, sí que se había conseguido flexibilizar esa independencia de los trabajadores y trabajadoras, sobre todo de los servicios informativos. Esperemos que no haya pasos atrás en este sentido, aunque insisto mucho, me temo que la intencionalidad que hay detrás de este nombramiento es precisamente la contraria, la de tener un mayor control político de lo que ocurre dentro del ente público. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando de nombramientos, vamos a seguir, digamos, hablando de esa crónica política que nos dejan las últimas horas, porque, Óscar, ya que hablábamos del nombramiento de María Méndez, quería hablarle también de otro nombramiento, el de Gilberto Moreno, que va a ser el nuevo director de Puertos Canarios en sustitución de Manuel Ortega. Manuel Ortega, por cierto, una figura, llama la atención, a ver si tú me puedes dar una explicación, porque es una figura de Coalición Canaria, sí, que fue nombrado por Coalición Canaria en su momento, hace ya 2 legislaturas, pero que se mantuvo, sí, incluso con el Pacto de las Flores al frente del Puertos Canarios, y ahora pues lo destituyen para colocar a Gilberto Moreno. Sí, curioso, además, siempre lo contamos, ¿no? El hecho de que, bueno, pues Coalición Canaria y el Partido Popular estuviesen en la oposición, Coalición Canaria perdiese el poder después del Pacto de las Flores, el Víctor Torres, Nueva Canarias y la Agrupación Socialista La Gomera con Casimiro Curbelo mantuviesen algunos nombres en cargos intermedios. Manuel Ortega, por cierto, también pertenece a Coalición Canaria en la isla de Tenerife, concretamente al Comité Local de Coalición Canaria en Santa Cruz de Tenerife. Se le conoce en Tenerife porque en aquella época, durante varias etapas, ocupó la dirección insular, fue director insular de transportes de movilidad en el Cabildo Insular de Tenerife, dio el salto al gobierno y en este caso, como yo decía, se rompió, salió Coalición Canaria, su partido del poder, pero se mantuvo en este caso por la cuota, además de la Agrupación Socialista La Gomera, porque Puertos Canarias estaba directamente dirigido, formaba parte, lo había pedido Casimiro Curbelo para apoyar el Pacto de las Flores, por tanto, a Nueva Canarias y el Partido Socialista. Yo siempre entendí, siempre deduje, porque nadie lo explicó, que Coalición Canaria, en este caso Fernando Clavijo, le habría pedido al propio Casimiro Curbelo que mantuviese a este dirigente, ¿no?, en esa cuota, al frente de la dirección de Puertos Canarios. ¿O es que Casimiro Curbelo no encontró un perfil o un hombre o una mujer para estar al frente de Puertos Canarios? No tendrá pocos satélites a su alrededor Casimiro Curbelo a los que colocar en un puesto. Cierto también, pescar o seducir políticamente. Bueno, al final ya salió del gobierno, insisto, a mí me pareció, me resultó curioso esa pieza de la Manuel Ortega. Bueno, al final no va a continuar en este gobierno, precisamente en el gobierno donde gobierna su partido Coalición Canaria, ahora con el Partido Popular. Curioso. Le sustituye José Gilberto Moreno, es un hombre no desconocido en la política canaria, ya fue diputado regional, en este caso en el Parlamento Canario, ocupó también el señor Moreno altos cargos en aquella época, en su momento fue viceconsejero de Derechos Sociales, fue, por cierto, director general del Menor y de la Infancia del Gobierno Autónomo, es de Aruca, fue concejal, si no me equivoco, de Hacienda en el Ayuntamiento de Aruca. Fue Coalición asesor, Canaria también. Claro, Coalición Canaria, fue asesor en ese ayuntamiento y ocupó también la Dirección General de Infraestructuras Turísticas. Por tanto, releva a Manuel Ortega, este dirigente de Coalición Canaria de Tenerife, por José Alberto Moreno, que se convierte en director gerente de Puertos Canarios, en este caso por la cuota de Coalición Canaria. Otros nombramientos que están al caer, y lo hemos hablado en diversas ocasiones en esta mesa, Óscar, es quiénes van a acompañar a Ángel Víctor Torres en ese Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que ya ocupa el expresidente de Canarias. Hay algunos nombres propios que ya, bueno, insisto, su nombramiento es inminente, ¿verdad? Sí, bueno, yo decía que Ángel Víctor Torres estaba preparando, van a saltar algunos nombres, está configurando algunos hombres y mujeres de su máxima confianza, hombres leales, hombres que él considere que tienen una capacidad profesional, de conocimiento para dar el salto a Madrid, la capital de España, y bueno, acompañarle al frente del ministerio. Saben que Ángel Víctor Torres es el nuevo ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ¿no? Hay algunos nombres que han sonado con fuerza. Yo decía que sonaba, por ejemplo, el de Antonio Olivera, el que fue su viceconsejero de la presidencia, un hombre muy cercano a Torres en el gobierno, cercano además también en el partido, en el aparato del partido, y otros como, por ejemplo, Ricardo Pérez, que sonó, algunos medios apuntaban a Ricardo Pérez, el que fue en el gobierno del Pacto de las Flores viceconsejero de Comunicación, apuntan a que podrían dar el salto a Madrid. Yo les puedo avanzar a esta hora de la noche un nombre propio que en este caso va a dejar la política tinerfeña y que se va a convertir en una persona colaboradora, estrecha colaboradora de Ángel Víctor Torres en ese ministerio de Madrid, la capital de España. Apunten el nombre, lo avanzamos hasta la noche. Berta Pérez.
¿Quién es Berta Pérez? Una tinerfeña. En el anterior mandato, la vicepresidenta segunda del Cabildo Insular de Tenerife. Mano derecha, persona de confianza de Pedro Martín, que fue presidente de la institución tinerfeña, actual secretario general del PSOE en Tenerife y actual senador por la isla de Tenerife. Berta Pérez fue además también consejera en el anterior mandato de Presidencia y Hacienda de esa institución y es jurista de profesión, funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores del Gobierno canario. Por tanto, podría acompañar a Torres en una responsabilidad. Hay quienes apuntan a que la señora Pérez podría convertirse en las próximas horas en subsecretaria de Estado de ese ministerio. De hecho, mañana se ha convocado en el Cabildo Insular de Tenerife, Coalición Canaria Partido Popular, PSOE en la oposición, un pleno extraordinario para la toma en consideración de la renuncia como consejera de la propia Berta Pérez. Bueno, pues parece que el nombramiento está servido. Nosotros este lunes, como les decíamos anteriormente, entrevistábamos a Luis Campos, que es el portavoz de Nueva Canarias en el Parlamento Autonómico, y le preguntamos precisamente por esas relaciones políticas que han fructificado en el apoyo de Coalición Canaria a la investidura de Pedro Sánchez y también sobre la salud del pacto de gobierno en la comunidad autónoma y cómo podían afectar esas nuevas relaciones con el Estado con respecto a ese acuerdo entre, insisto, los nacionalistas y el Partido Popular en las islas. Quiero que escuchen, porque no está exenta de picardía, permítanmelo decirlo así, la respuesta de Luis Campos. Voy a preguntar si ustedes creen que ese apoyo de Coalición Canaria al PSOE y ese desgaste que puede generar ese apoyo en el gobierno de Canarias puede acabar con la ruptura del pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular. Yo no voy a aventurarme a tanto. Cierto es que se han puesto las condiciones para que eso pueda suceder. También es verdad que a Coalición yo creo que está en un escenario idílico. Han pactado a nivel estatal con el Partido Socialista, con lo cual la oposición aquí yo creo que va a bajar algo de intensidad por parte... ¿Cree que el PSOE va a poner un poquito el freno de mano? Ojalá me equivoque, porque no nos gustaría ser la única oposición en el Parlamento a este gobierno de las derechas. Pero yo creo que ya en el debate precisamente de la enmienda a la totalidad de los presupuestos, el nivel de exigencia bajó un poquito y tender manos empezaron a verse de manera notable. Yo creo que aquí se han pactado varias cuestiones, entre otras, pues el posible cambio de gobierno apoyando aquí en La Laguna con la introducción nuevamente de Coalición Canaria a nivel municipal. No sería de extrañar que pudiera ser extensible a otros ámbitos, incluso el gobierno. Y por otro lado, yo creo que es un mensaje claro al Partido Popular de no te muevas demasiado. No te muevas demasiado porque ya se demuestra que no eres imprescindible. Bueno, por un lado, advertía Luis Campos de que el PSOE ha bajado, ha tirado un poquito el freno mano en esa labor de oposición. Eso es algo que puede ocurrir, lo decía con respecto al debate de los presupuestos. Y por otro lado le decía al Partido Popular, oiga, tengan ustedes cuidado, porque Coalición Canaria no es muy de fiar con esto de los pactos cuando ahora ha logrado ese apoyo del PSOE que ya se está, parece que fructificando en buenos contactos o en contactos que parece que van a buen puerto en el Ayuntamiento de La Laguna. Sí, Ayuntamiento de La Laguna, y además la fecha decían que era inminente y se han dado un plazo en la primera quincena de diciembre, es cuando en principio tienen en la órbita los cerebros de este pacto acordar o finiquitar, repito, ese acuerdo Coalición Canaria Partido Socialista en el municipio de La Laguna, un aproximamiento, un acercamiento, mejor dicho, entre nacionalistas y socialistas después de, como comentábamos, el apoyo de Coalición Canaria a la investidura de Sánchez. Pero, y ojo, porque lo que puede ocurrir en los órganos que dependen del Parlamento de Canarias. Sí, bueno, ahora te voy con eso, pero lo que decía Luis Campos que me llamó a mí la atención es que el Partido Socialista ahora va a bajar el pistón, digamos, de la oposición y por otro lado tenemos a una Nueva Canarias que parece que se va a quedar sola. Uy, ¿cómo me temo yo? Antes lo hablábamos con el caso del informe del Servicio Canario de Salud, que Coalición Canaria ha hecho una jugada maestra en este tablero de la política y ha conseguido seguir gobernando con el Partido Popular, conseguir que el Partido Socialista... Coqueteando con el Partido Socialista y arrinconar a Nueva Canarias. Sí, pero Canarias. iba a bajar al Partido Socialista el nivel de oposición, arrinconar a Nueva Canarias, así que prácticamente quedarse con 4 años por delante de legislatura muy cómodos, insisto, para la formación de Fernando Clavijo. Sí, a Nueva Canarias arrinconada, desaparecida, en este caso Podemos, que era el principal objetivo de Coalición Canaria para tambalear o destrozar. Es interesante. Claro, destrozar las posibilidades en un tablero de ajedrez de un acuerdo Partido Socialista, en este caso, con Podemos. Y por tanto, yo creo que además también el descalabro de Podemos fue el final, en este caso, de Ángel Víctor Torres en el poder y por tanto se aprovechó Coalición Canaria para pactar con el PP. Aquí decimos las cosas claras y tú lo acabas de decir. Lo has venido a decir y lo has dicho claramente. Coalición Canaria... El objetivo de Coalición Canaria era hundir políticamente a Noemí Santana y su gestión. Fue hundir a Noemí Santana y a con la connivencia con Pablo Rodríguez de Proyecto Dragón. Déjame hablar, que sí, que eso es así, pero si te balas tanto no lo puedo explicar yo también. El tema es que
Coalición Canaria quiso acabar con Podemos, como tú bien has dicho, y para eso tenía pues sus aliados, porque al final le rompía la aritmética al Pacto de las Flores. Y por otro lado, se quitaba al grupo más incómodo del Parlamento, las cosas como son, sobre todo para su gestión. Pero es que quizás por eso se explica que figuras como Alberto Rodríguez hayan tenido tanto peso mediático, me pregunto, en diferentes medios de comunicación en los que se le daba cancha, porque a Coalición Canaria no se le escapaba, que controla muy bien los medios de comunicación, no se le escapaba que si Alberto Rodríguez conseguía votos, los perdía Podemos y por tanto al final no iban a conseguir representantes. Claro, la estrategia fue clarísima. Había que minar a Podemos, había que minar directamente, y ese era el objetivo en el Parlamento y mediáticamente de Coalición Canaria, a Noemí Santana. Por eso además también se centraban en criticar la gestión en política social. Aprovecharon la debilidad de Alberto Rodríguez, Proyecto Drago, Alberto Rodríguez que además se presentó como venganza contra Podemos. Ya saben ustedes que no se sintió arropado por parte de la formación morada, porque como saben ustedes fue diputado nacional de Podemos, fue secretario de Organización Nacional de Podemos, y yo creo que esa situación la aprovechó Coalición Canaria para romper un brazo político importante para el PSOE y para Torres. Y tú dabas una clave importante, que es que ahora veremos cómo están esas relaciones entre Coalición Canaria y el PSOE cuando se tengan que renovar los órganos que dependen del Parlamento de Canarias, porque allí veremos qué concesiones se hacen al Partido Socialista, que en principio no estaban en la agenda, y ahí podemos hablar pues desde el diputado común, que por cierto estará mañana aquí en Canarias al Día, Rafael Llanes, hasta otros órganos como la Audiencia de Cuentas y demás, que insisto, van a ser importantes ver cómo se reparten esos cargos y esos puestos y el peso que tiene el PSOE en ese reparto. Pero yo antes de despedir esta crónica política, nos quedan otros dos asuntos que queremos comentarles, uno muy importante como es el Telemaratón Solidario, que saben que se celebra el próximo 21 de diciembre, y vamos a contarles algunas novedades que se han producido. Yo quería preguntarte, Óscar, si se sabe algo, porque ya que nosotros lanzamos aquí un SOS, lanzamos aquí una campaña de búsqueda, en este caso de 2 concejales de Valle Gran Rey de Coalición Canaria, que todavía no se han presentado por el ayuntamiento, que no han tomado su acta de concejal, no han tomado posesión. Óscar, ¿se sabe algo de los 2 concejales de Coalición Canaria en busca en la isla de La Gomera? SOS, desaparecidos. Nadie sabe nada en Valle Gran Rey de estos concejales. Desde luego que es un asunto tremendo. Ni están ni se le esperan. Recuerden, después de que Iniciativa por La Gomera denunciara esto, que mandaron un escrito a 2 altos cargos de Coalición Canaria. A Víctor Chinea, el responsable de Coalición Canaria de La Gomera. Mandarle un escrito a Víctor Chinea, a lo mejor no sirve. Víctor Chinea a lo mejor se desentiende porque ahora está nombrado, colocado Tiene otras cosas, en el gobierno como director general de Relaciones con el Parlamento. También a David Toledo, que es el secretario de Organización de Coalición Canaria. David Toledo me parece una persona más seria en ese sentido. Sí, ¿qué pedían en este caso esta Organización de La Gomera? Bueno, estaban denunciando que en su momento, y ya saben que ahí el alcalde es Borja Barroso, se presentó a Coalición Canaria, a la alcaldía de este municipio de La Gomera. Su candidato, el que ya fue alcalde, un histórico de Valle Gran Rey, un histórico de La Gomera, Ángel Manuel Piñero, que tomó posesión y recogió el acta de concejal. Quienes no estaban, quienes no fueron al acto de posesión, tienen nombres y apellidos. Los están buscando en Valle Gran Rey políticamente. Pedro José Dorta Santos y Judith Barrera Barroso. Número 2 y número 3 fueron en la lista, los votaron, sus afiliados o militantes de Coalición Canaria, no fueron al acto de posesión, no entregaron el acta, no están ni se le esperan, los están buscando en el ayuntamiento de Valle Gran Rey. Ya lo dije el otro día, falta de respeto a sus votantes, falta de respeto a las instituciones democráticas, en este caso al Ayuntamiento de Valle Gran Rey. Bueno, pues dicho queda, yo estaba preocupado por ellos. Y si alguien sabe dónde está políticamente, si alguien los ve en el Ayuntamiento, que avisen. Bueno, pues vamos a ayudar nosotros. Creo que tenemos un teléfono que se abre a los espectadores para que nos envíen documentación, información y colaboración con Mírame Televisión. A ver si nuestros compañeros de realización lo pueden rescatar. Y de paso les recordamos que si quieren colaborar con Mírame Televisión pueden mandarnos sus denuncias vecinales, sus inquietudes, sus sospechas, como por ejemplo lo que ocurría con las oposiciones, o por ejemplo, si saben cuál es el paradero de estos 2 concejales de Coalición Canaria en Valle Gran Rey, también, ahí lo están viendo en pantalla, en ese WhatsApp 691-623-914. También les agradeceríamos pues conocer el paradero, insisto, de estos 2 concejales a los que están buscando en el ayuntamiento, que fueron elegidos democráticamente en las últimas elecciones, pero que no se han dejado ver. 2 asuntos, les decía, antes de hablar del telemaratón. El caso Áridos, recordarán esa explotación ilegal de áridos en las canteras en el Valle, el antiguo Valle Fértil de Güímar, acabó con un juicio muy sonado, con una condena histórica por el mayor atentado ecológico de Canarias. Las novedades es que, como ustedes saben, aquella condena en la que 3 de los 4 condenados evitaron la cárcel porque llegaron a un acuerdo con la Fiscalía principalmente
pero también con la acusación popular, les permitió evitar la cárcel a cambio de regenerar el suelo. Bueno, después, con el paso del tiempo, el gobierno de Canarias concluyó que el suelo no se podía regenerar y que por tanto tenían que indemnizar. Al final no entraron en la cárcel, no regeneraron el suelo y ahora tendrán que pagar, ¿cuánto? Más de 180 millones. Así lo ha establecido también el Tribunal Supremo, que ha confirmado esta cuantía después de rechazar los diferentes recursos en otro éxito judicial, en este caso de nuestro compañero, por cierto, al que aprovechamos para felicitar, Carlos Álvarez, el letrado, que como saben ha llevado desde la acusación popular el impulso de esta causa. Así lo contaban nuestros compañeros de los servicios informativos. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestima los recursos de los empresarios Antonio Plasencia y José Enrique Morales, condenados por el caso Áridos, y les impone el pago de una indemnización de 185 millones de euros por los daños ocasionados al medio ambiente con la extracción de áridos en el municipio de Güímar. El Tribunal Supremo desestima todas y cada una de las causas jurídicas esgrimidas por los areneros y por el ayuntamiento y confirma en su integridad el auto dictado por la audiencia del año 2021, la audiencia provincial, y les condena en costa. El Supremo descarta los planes de restauración propuestos por los empresarios y considera que no basta con el simple rellenado de los huecos, de donde se extrajeron más de 22 millones de metros cúbicos de áridos. Además, designa como beneficiarios de la indemnización al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife, pero no al Ayuntamiento de Güímar. El Supremo entiende que el desastre ecológico en la zona se extiende más allá de los límites del propio municipio, por lo que ve razonable que el importe de la indemnización se ponga en manos de administraciones superiores con más capacidad de planificación. Una posible solución que se ha venido hablando, incluso por algunas asociaciones, como es el caso de FEPECO, podría ser el hidrobombeo. El hidrobombeo es que, aprovechando la extracción de la parte alta con las extracciones de la parte baja, se pudieran construir en la zona 2 embalses con un salto, con la altura, provocar un salto de agua que con turbinas se pudiera allí generar electricidad. Bueno, yo quiero hacer una pequeña reflexión antes de cambiar de asunto. Estamos llegando al final del programa, pero es que, claro, se lo decía antes, quiero insistir en esto. No entraron en la cárcel 3 de los 4, sí que entró uno, Francisco del Rosario, uno de los 4 empresarios acusados. Hablamos del señor Morales, de Pedro Sicilia y de Antonio Plasencia, además de Francisco del Rosario, que decidió no llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Ahora les voy a hablar de ese acuerdo. Fue a juicio, le condenaron a más de 2 años de prisión, creo que a 3 años y pico, y tuvo que cumplir una pena de prisión por estos hechos. También ahora va a tener, lógicamente, que indemnizar el daño causado porque tampoco puede regenerar. Es el que mayor pena ha cumplido, pero el resto no entraron en la cárcel, no tuvieron que regenerar el terreno y veremos de qué fondos disponen para poder indemnizar esa cuantía millonaria. Lo digo porque 2 de ellos ya a lo largo del procedimiento han mostrado su posición de insolvencia, con lo cual, el caso del señor Morales y de Pedro Sicilia, veremos cómo se le puede meter mano, como solemos decir, a las cuantías, a los bolsillos de estos empresarios condenados. Antonio Plasencia, que evidentemente es el que tiene una mayor solvencia económica, tiene que hacer frente a los 100 millones de la deuda del pago de la condena del caso de las Teresitas. Yo no sé hasta qué punto va a tener capacidad para poder hacer frente a esta cuestión, a esta otra indemnización. Veremos si ese dinero se paga. Pero es que además no olviden ustedes un dato que es fundamental. Estos empresarios siguen siendo los dueños de esos terrenos. Ahora se van a hacer otros negocios, una estación de hidrobombeo, como decía el consejero Zapata, o los que sean, porque ahí se ha propuesto de todo y ustedes lo saben. Se van a hacer negocios en esos terrenos en los que probablemente se tendrán que hacer, obviamente, con el consentimiento de sus propietarios. ¿Participarán también de estos negocios esos propietarios? O sea, al final tendremos que quienes destruyeron los terrenos del Valle de Güímar para además beneficiarse a sus propias empresas para construir apartamentos y hoteles en el sur de la isla principalmente. Por ejemplo, Antonio Plasencia, por cierto, expresidente de la Patronal de la Construcción, no entraron a la cárcel, no tienen que regenerar esos terrenos, tienen que pagar una indemnización que veremos si la pagan y ahora en sus propios terrenos se van a desarrollar negocios de los que veremos si ellos participan o no, en los que, entre otras cosas, por ejemplo, esa estación de hidrobombeo está siendo propuesta o está siendo impulsada por la propia Patronal de la Construcción, que hasta hace solo algunos años presidía el propio Antonio Plasencia. Bueno, pues al final, si ustedes cierran este círculo, sinceramente yo les tengo que decir una cosa, y esto es una opinión mía, que he seguido este procedimiento prácticamente desde el principio, y es que qué error tan grande cometió la Fiscalía
cuando a las puertas de aquel juicio del caso Áridos, con Antonio Plasencia, Pedro Sicilia, el señor Morales y Francisco del Rosario en el banquillo de los acusados, decidió llegar a un acuerdo para que no entraran en la cárcel y regenerar los terrenos cuando después se ha demostrado que no se podían regenerar. A lo mejor en aquel momento era una buena decisión, a mí nunca me lo pareció, pero la realidad es que el tiempo ha demostrado que fue un grave error. El fiscal en aquel momento de este caso era Jaime Serrano Jover, que en la actualidad es el máximo responsable de la Fiscalía Anticorrupción en la provincia tinerfeña. Y aquí, que nos gusta ponerle los nombres propios a todo el mundo, se los ponemos también, en este caso, al fiscal, que probablemente, no lo sé, no he hablado con él, habrá hecho también un ejercicio de autocrítica, que yo creo que es importante también en el Ministerio Público y en la Fiscalía, porque a veces es muy fácil llegar a conformidades, llegar a acuerdos, pero al final, llegando a esos acuerdos, se renuncia a que se haga justicia de verdad. Y aquí, en el caso Áridos, a día de hoy, más de 20 años después de ese atentado ecológico, no se ha hecho justicia. Terminamos con esta pequeña reflexión. Por cierto, eso lo quita para felicitar el trabajo descomunal que ha hecho tanto los denunciantes, recuerden de este asunto, la acusación popular y la parte jurídica que llevaron, en este caso por parte del abogado Carlos Álvarez, al que obviamente cuando la Fiscalía llegó a ese acuerdo no le quedó casi más remedio que sumarse, porque así quisieron también sus clientes, pero una cosa, como digo, no quita la otra. Bueno, les hablaba del telemaratón solidario porque sin duda alguna es fundamental esa cita que tenemos el próximo 21 de diciembre, ya no tenemos mucho tiempo, pero sí que ha habido novedades, estamos preparando, vamos a contarles algunas cosas fundamentales como el sitio exacto donde se van a celebrar estos telemaratones solidarios. El jueves vamos a hablar con algunos protagonistas de esta cita, pero lo cierto es que hoy ha habido una reunión de trabajo importante en Mírame Televisión de todo el personal de esta casa que se ha reunido para abordar ya las labores de ese telemaratón. Ya estábamos trabajando anteriormente, pero las labores de coordinación se van a intensificar, lógicamente, en los próximos días, en los que ustedes también van a ser fundamentales con su colaboración. Pero vean este resumen que han hecho nuestros compañeros de los servicios informativos de ese encuentro que tuvo lugar hoy en los estudios, en la sede de Mírame Televisión. Este martes ha tenido lugar la primera reunión de producción interna del telemaratón solidario, a la que posterior se unirá el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Organismo Autónomo de Fiestas de la capital tinerfeña, el Ayuntamiento de Gáldar y el Cabildo de Tenerife, con el objetivo de comenzar a coordinar esta acción que tendrá lugar el próximo 21 de diciembre. Esta iniciativa lleva celebrándose 12 años y en ella han participado más de 70.000 personas en desfiles, cabalgatas, conciertos y donaciones. Este año, por primera vez en la historia, se celebrará de manera simultánea en las dos islas capitalinas, en Santa Cruz de Tenerife y en la ciudad de Gáldar, con el claro objetivo de ayudar a más de 40.000 personas en situación de pobreza severa a través de las 228 entidades que coordinan tanto el Banco de Alimentos de Tenerife como el Banco de Alimentos de Las Palmas. Esta acción, que nació durante la crisis de 2008 en respuesta a la situación límite que vivían los canarios, vuelve este año de la mano de Televisión Española, los bancos de alimentos de Canarias y Mírame Televisión, con puntos de recogida autorizados en todo el archipiélago para que la solidaridad del pueblo canario, un año más, pueda llegar a toda Canarias. Con esta primera toma de contacto del equipo de producción del telemaratón solidario, se da el pistoletazo de salida a la mayor acción solidaria de Canarias, que tendrá lugar el próximo 21 de diciembre. La mayor acción social de Canarias, las cifras hablan por sí solas. Un 36% de la población en las islas está en riesgo de pobreza, muchas familias que no llegan a fin de mes. Mañana vamos a hablar de la situación crítica que viven muchas familias que ni siquiera tienen acceso a la vivienda. Lo vamos a hacer con el diputado del Común, con Rafael Llanes, a las 9 aquí en Canarias al Día. Pero esa realidad crítica se tiene que por lo menos parchear durante un tiempo gracias a las aportaciones y la solidaridad del pueblo canario. Así nos lo trasladan las propias ONG, así nos lo traslada el propio Banco de Alimentos. Es fundamental también estas ayudas, sobre todo para cubrir esas cosas que normalmente no se suelen donar, como pueden ser los productos sanitarios, las cuestiones higiénicas, también las mantas para las personas mayores en muchos centros, además de aquellos alimentos no perecederos más allá de los tradicionales con muchos hidratos, como pueden ser el arroz o las legumbres. Bueno, buscar otro tipo de cuestiones que no suele ser habitual. También va a haber tiempo para donar juguetes. Bueno, la verdad es que es una iniciativa muy completa, como todos los años. Habrá novedades en cuanto a la localización. Saben que se va a celebrar de manera simultánea en Gáldar, en Gran Canaria, y en Santa Cruz de Tenerife. Pero, insisto, ya les daremos en los próximos días
la ubicación exacta, saben que en nuestra web en mirametv.com tienen todos los datos sobre cómo pueden participar, sobre cómo pueden ayudar. Hemos colocado o hemos puesto a su disposición un teléfono y un correo electrónico al que se pueden dirigir para ser parte de esta iniciativa. Insisto, la mayor iniciativa solidaria de Canarias, que regresa este año de nuevo de la mano de Banco de Alimentos, de Mírame Televisión y con la colaboración, una vez más, de Televisión Española en Canarias, de 21 de diciembre, Óscar. Sí, cita ineludible, hay que tomar nota, un año más, 21 de diciembre, y en este caso porque lo requieren el Banco de Alimentos, lo requieren las organizaciones sociales y lo requiere ese importante número. Esto es un asunto muy preocupante, muy grave, importante número de familias que atraviesan por serias dificultades económicas, pero también lo requiere el resto de la sociedad canaria porque ha demostrado históricamente a lo largo de los años que somos una sociedad bastante solidaria. Bueno, pues la verdad es que apelando a esa solidaridad de nuestra ciudadanía, de nuestra población, de nuestros vecinos y vecinas, en un momento muy crítico para muchas familias, pero la historia nos demuestra, Óscar, con estas iniciativas, que cuanto más difícil o más problemas tiene la gente o más problemas atraviesa, más solidaria se vuelve. De hecho, hay un dato muy curioso que siempre nos trasladan las ONG, y es que los principales voluntarios, por cierto, hacemos un llamamiento al voluntariado, es importante, necesitan voluntarios estas organizaciones. Los principales voluntarios son personas que han pasado por lo mismo, que en su día recibieron la solidaridad del resto de vecinos y vecinas y ahora quieren devolver esa ayuda ayudando y siendo solidarios con el resto, ¿no? Sí, y a mí me llama, yo siempre lo decía, me llamaba poderosamente la atención en los distintos eventos solidarios, los maratones solidarios en distintos puntos de Canarias, como muchas familias se desplazaban a esos puntos, familias que además atravesaban momentos complicados, familias humildes, familias que tenían incluso problemas para desplazarse a esos puntos importantes y que vienen de atravesar o que venían de atravesar serios momentos económicos. Pues ahí estaban ayudando al resto. Por eso hago un llamamiento también a toda la sociedad canaria, aquellos que tienen la oportunidad, el privilegio o la fortuna de estar en una situación en cierta medida fácil económicamente, que tienen más recursos, que no atraviesan, que en esa dureza de la exclusión o de la pobreza, que apoyen, que les muestren ese cariño, que respalden a ese otro sector de la sociedad canaria. Hago un llamamiento también a las pequeñas y medianas empresas de toda Canarias, hago un llamamiento a las grandes fortunas, a los grandes empresarios de Canarias, que insisto, que arrimen el hombro, que lo han hecho históricamente para entre todos sacar adelante, repito, a esa importante masa social que padece serias dificultades económicas. Sin duda, el 21 de diciembre estoy convencido que de nuevo va a volver a ser todo un éxito esta iniciativa. Óscar, muchas gracias, ya tenemos que poner el punto final, prácticamente 2 horas de programa en directo. La verdad es que muchas gracias, Óscar, porque sin tus aportaciones, sin todos esos datos que manejas en esa cabeza, sería muy difícil poder entender un poco lo que nosotros hacemos, ¿no? Que es darle la vuelta al calcetín de la actualidad y explicar las claves que muchas veces, en muchos casos, pues no se obtienen. A veces gracias a la colaboración de las intervenciones que tenemos en este programa y otras, pues gracias a ese trabajo que realizamos de la redacción de Mírame Televisión y en concreto tú, Óscar Martín. Y además con una incesante actualidad que no para y que seguramente seguiremos contando los próximos días. Gracias, David, muy buenas noches. Gracias, Óscar, muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes. Saben que volvemos mañana con entrevista de Rafael Llanes en Canarias al Día y el jueves en directo, de nuevo, más actualidad en Canarias al Día. No se lo pierdan. Que pasen una feliz noche.